son Sí, contradictorios. una categoría para nosotros trucha, ¿no? En ese sentido, impractica. Asaf, ¿podés hablar, por favor, a ver si se te escucha? Hola, hola, hola. Sí, se te escucha. Se me Adelante. escucha, No sé ¿no? si tenés alguna pregunta para Rafa y aprovechar que Rafa está, ¿verdad? Sí, puede ser, puede ser. Yo estoy escuchando hace poquito, más hace unos 5 minutos, 10. Mm. Pero sí hay algunas preguntas que tengo, no sé si necesariamente para Rafa, sino para el católico en general. Lo vi que anda Hugo Ariza ahí, estaría bueno que suba también, a ver si puede Ah, anda responder. ahí, alzala el U ese. Subite, cachetón. Ahí está el link. Em, a ver, preguntas Acá la para, vamos a tratar bien, acá no le vamos a echar. preguntas para católico en general. ¿Se puede probar con la Biblia que solo Pedro fue infalible o los demás apóstoles y los demás escritores también fueron infalibles? Ujú. Rafa. Qué decir, Rafa? No, yo diría que los agiógrafos en general fueron, no se equivocaron y caben en la definición de infalibilidad. Que no solamente Pedro fue infalible, según la Biblia. En este sentido, es que, mira, el detalle es que una vez siendo infalible por participación, Dios puede ser infalible por participación a cualquier ser humano, inclusive a mí, a todos los que estamos acá. Una cosa es lo mismo que yo decía, ¿no? Una cosa es lo que es lógicamente posible y otra cosa es lo que vaya a suceder. Y en el caso de la infalibilidad papal, ¿qué es? Es algo que, bueno, en la creencia del catolicismo sucede. No entiendo la diferencia entre participación y sucede. ¿Por qué No, no, sucede? no, no. No, no, no. Lo que es por participación, evidentemente sucede, pero es como decía antes, ¿no? Una cosa es lo que es lógicamente posible para Dios y otra cosa es lo que Dios hace. O sea, para Dios es lógicamente posible aparecer un elefante aquí en el OBS rosado. Es Sí, lógicamente posible para Dios hacerlo porque es omnipotente. Pero de ahí a que Dios lo haga es otra cosa. pero es que vos no podés probar que Dios lo hace infalible al Papa. ¿Cómo lo probás? Ese es otro Con tema. O tu sea, fe. primero tenemos que llegar a que, de hecho, precisamente es lo que estamos discutiendo, a que si la infalibilidad se puede dar por participación. Perdón. Sí, 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 está bien. Bueno, mientras ahí te compones, Rafa. Mi pregunta iba más abocada, si te estoy entendiendo el punto, iba más a lo siguiente. Cuando vamos a probar la infalibilidad con la Biblia, seguramente algún católico agarraría la Biblia y me dijera, mira, acá Pedro fue infalible cuando dijo, tú eres el Cristo, ¿sí? Cuando en Mateo preguntó, quién dice usted que soy? Tú eres el Cristo. Eso no te lo reveló ni carne ni sangre, ¿sí? Entonces ahí podemos decir, mira, acá Pedro fue infalible. Pero cuando vamos a la escritura, hasta el mismo sumo sacerdote Caifás, en la misma escritura dice que él profetizó. Entonces, también podemos decir que Caifás fue infalible. Los demás apóstoles también, al hacer ciertas declaraciones, la misma mujer del pozo fue infalible Y cuando nosotros declaró. mismos, eso. O sea, mucha gente. El asunto es cómo vemos muchas personas infalibles en la escritura y hoy solamente es infalible el obispo de Roma. ¿Cómo se pasa de muchos infalibles, muchos que participan de esa infalibilidad, a solo el obispo de Roma? ¿Cómo se da ese salto? Sí, bueno, nada más aclarar, nada más tengo 10 minutos más para continuar el diálogo, ya me retiraría. Bueno, es lo que yo precisamente decía, ¿no? Dios puede hacer infalible a todos los que estamos aquí en el diálogo, es la posibilidad lógica, es lo que estamos conversando, ¿no? Bueno, los que estamos acá no afirman lo mismo de que es posibilidad lógica, pero bueno, es una posibilidad lógica. Ahora, como es una posibilidad lógica que todos aquí en el OBS seamos infalibles, también es una posibilidad lógica que solo uno de nosotros. Entonces, no hay, yo no diría que hay una discordancia entre que el hecho de que los cuatro podamos ser infalibles a el hecho de que uno solo lo sea. No sé si me doy a entender. Sí, te entiendo. Rafa, discúlpame, para contestar lo que dijiste hace rato, tu magisterio dice, por ejemplo, en la definición dogmática Pastor Eterno, dice que ese carisma le fue o sea, concedida a Pedro, ¿verdad? Si bien no dice literalmente solo a Pedro, se entiende que, y el romanismo entiende que solo Pedro recibe ese carisma infalible o puede recibir ese carisma infalible. No lo dice así de forma directa, solo, ¿verdad? No esa palabra solo, pero si vos lees, si sos sincero y lees, en el último párrafo de Pastor Eterno, te voy a leer, acá tengo, el último párrafo dice, por ejemplo, dice que el romano pontífice, cuando habla de cátedra, es decir, cuando actúa como pastor y doctor de todos los cristianos, defienden
define con su suprema autoridad apostólica, suprema, ¿verdad? Una doctrina sobre la fe y moral. Es dotado, o sea, él en su persona es dotado. No lo Sí. que él va a decir, por la divina asistencia le fue prometida en el bienaventurado Pedro, o sea, de una manera indirecta está diciendo que solo a Pedro, en el bienaventurado Pedro, se recibe esa promesa. O sea, incluso como el Ridley lo explicaba, dice, ¿por qué la iglesia es infalible? Porque Pedro o la cátedra de Pedro es infalible. O sea, ustedes explican la infalibilidad de la iglesia porque en Pedro está esa infalibilidad. Entonces, pero si bien nosotros creemos que la iglesia es indefectible, que es una cosa distinta a infalible, indefectible es que no va a faltar o que siempre va a estar, ¿verdad? No significa que no va a equivocarse. Entonces, eso nomás quería resaltar con lo que yo te decía, De ¿verdad? hecho, le agrego una Sí, cosita, Alberto, sí. y ahí la dejo por ahí para que... No es necesario que lo responda ahora, Rafael, sino para que por ahí lo desarrolle, ¿no? Yo una vez cuando armaba un bosquejo para un debate de la infalibilidad, una de las preguntas que yo hacía es, para yo reconocer la infalibilidad probada con la escritura, o sea, la infalibilidad papal, ¿no? La infalibilidad que reposa sobre el obispo de Roma, el católico tiene que probarme que solo Pedro fue infalible. Que solo Pedro fue infalible. Porque todo este desarrollo que vienen haciendo ustedes es que Dios puede hacer participar a cualquiera de la infalibilidad. En eso estamos de acuerdo. Dios puede hacer que me salgan alas ahora. Pero para yo decirte Dios me dio alas, yo te la tengo que mostrar, ¿sí? Entonces, Sí. el asunto es el siguiente. ¿Cómo vos sí podrías mostrarme eso? Hay una forma, hay una sola. Es que vos tomes la Biblia y me digas, mira, en el Nuevo Testamento solo Pedro fue el único infalible en toda la Biblia fue Pedro. Y eso no lo pueden hacer. Porque el ejemplo que vos me das a dar de Pedro, yo te lo puedo dar con la mujer del pozo, con Caifás, con Pablo, con Santiago, con Natanael, con casi todos los personajes. Y sí, De la- Nada más una... Ah, no, Sí, adelante, adelante. adelante. no, No, que bueno, sí. una pregunta referente a eso, perdón. Bueno, referente precisamente la pregunta que hacías, ¿por qué se tendría que demostrar que solo Pedro es infalible? O sea, no entiendo esa parte. Ahí El va. Papa. Ahí va. Porque El Papa. se supone que el obispo de Roma es infalible porque es el sucesor de Pedro. Porque Pero él es al el vos pastor de la tomarme, iglesia, para ustedes, ¿verdad? ahí va. Se supone que el obispo de Roma toma la infalibilidad de la sucesión apostólica de Pedro. Pero si vos me probás con la Biblia que los demás apóstoles, por ejemplo, Juan, también fue infalible, se deduce por lógica, ya que a Hugo Ariza le gusta usar esas palabras, la deducción lógica, se deduce que los sucesores de Juan, por ejemplo, Policarpo de Esmirna fue discípulo directo de Juan, también debería ser infalible. Pregunto, Y si el sus obispo de sucesores. Roma es infalible por ser sucesor de Pedro, ¿por qué Policarpo de Esmirna no fue infalible si era sucesor de Juan? ¿Se entiende al punto que voy? Sí, nada más una aclaración ahí. Yo no afirmaría que el obispo de Roma sí toma la infalibilidad de la sucesión papal, sino la toma evidentemente de la participación por parte de Dios. No, No. no. Fíjate la pastora eterno. Fíjate. Sí. Hay que la tenía a mano, Alberto. Sí, te Sí, doy si la 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 tiene toma a de Pedro. mano, sería mejor. Sí, porque yo creo que sí. La toma dice, por la divina asistencia que le fue prometida en el bienaventurado Pedro. O sea que Dios le asiste al Papa para que sea infalible porque es de la sucesión de Pedro. Porque Dios dice, Claro. según el papismo, dice, no, acá está el sucesor de Pedro, a este le voy a asistir, pero a los De demás hecho, no. Rafael, Ah, el primado del sí. obispo de Roma lo toman de que supuestamente Pedro era el primero, el que le dieron las llaves y todo eso. Adelante, Rafael, adelante. Sí, el detalle es que ahí es precisamente la distinción que yo hacía, ¿no? Ahí se explica lo que es la promesa, según la enseñanza del catolicismo romano, se explica por qué sucede la promesa, o sea, por qué está sucediendo. Como yo mismo decía, ¿no? Es lógicamente posible que suceda con cualquier persona, sí, es lógicamente posible, pero lo que se explica en Pastor Eternos es por qué sí sucede. No, es una cosa es lo que es lógicamente posible y lo que sí sucede, y en ese caso se explica el por qué sí Sí, sucede pero por la promesa. Rafa, pero ya habíamos hablado de que lo que es lógicamente posible es un sinfín de cuestiones. Ahora, la cuestión es probar eso. ¿Por qué sucede en el Papa y por qué en otros no?
Oye, Bueno, va- ese es el punto, ¿no? Al que queríamos llegar, ¿no? El detalle es por qué sucede con el Papa, por qué no sucede con otros, en este sentido, ¿no? Porque, pues, igual como decía Gabriela, en el sentido de los agiógrafos, sucedía con los agiógrafos, ¿no? Tenían incapacidad de errar y, pues, evidentemente escribían incapaces de errar, ¿no? Pero yo diría que eso sería como saltarnos la categoría, porque pues bueno, Alberto y Basi todavía no están de acuerdo con que se pueda hacer infalible No, no, por no, no, no. no, participación. Ahí te equivocaste porque nosotros sí estamos de acuerdo con la plausibilidad o con la posibilidad lógica. Ahora, la posibilidad lógica no es concesión de que esto sea así en el Papa, ¿no? O de que esto sea una realidad, digamos, que está ocurriendo. Para nosotros, la ontología del Papa sigue siendo contingente y el único ser subsistente de Dios. En este caso, para nosotros, siempre nuestra postura, bueno, para mí, voy a hablar de Basis Saucedo, que el Papa sea Sí. infalible en un periodo de tiempo ya lo cambia ontológicamente y esto va a romper el principio de no contradicción. Por tanto, la ontología contingente no puede pasar a subsistente porque había una contradicción. Para mí la infalibilidad no se da en ningún caso. Ahora, que Dios pueda hacer a Un alguien, momentito, sí, si te sí, entendí sí, bien, la infalibilidad sí. por participación es lógico, puede ser lógicamente posible o no, según tu visión. No, según yo no. Según yo no. ¿Por Ah, qué? ok. Por la Sí, perfección en su contextualiza. morado inalcanzable. Ya te expliqué que en términos longitudinales la perfección sería como un infinito y a ese infinito no Ah, se puede llegar. yo voy a aclarar algo, ¿no? Yo voy a aclarar algo, Ujú. porque yo acá me metí en el río de lo que iba la conversación. Hay que Sí. matizar algo que los católicos y muchos evangélicos no saben distinguir cuando debaten este tema, y eso lo explica muy bien la Enciclopedia Católica en el artículo de infalibilidad. Distingue entre infalibilidad, inspiración y revelación. Y es muy importante recalcar la diferencia que hay entre inspiración y revelación. Acá estamos hablando de los agiógrafos, pero ellos no fueron infalibles, fueron inspirados. Y la distinción entre inspirado e infalible está muy bien explicada en la Enciclopedia Católica. Dice, la palabra infalible, dice, es de procedencia humana, Mm, pero libre de error. En cambio, la palabra inspirada es palabra directa de Dios. sí. ¿Sí? Entonces hay que matizar eso siempre que se debate este tema. Palabra inspirada, palabra de Dios. Palabra infalible, palabra humana, pero sin error. Eso es muy importante porque cuando muchos católicos defienden la infalibilidad, el cura Veroch, por ejemplo, dice, ¿por qué Mateo pudo ser infalible cuando escribió? No, 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 no. Eso fue inspiración, no fue infalibilidad. No se confunda. Porque, repito, la enciclopedia católica lo dice clarito. Palabra inspirada, palabra de Dios. Palabra infalible, palabra humana. Y termina diciendo, siempre la palabra infalible será de procedencia humana. Eso lo dice bien clarito la enciclopedia católica. Pero la palabra inspirada procede directamente de Dios. Entonces, a partir de ahí ya toma otro rumbo la charla, cuando matizamos bien esos puntos. para, 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 Bienvenido. para aclararle a Rafa, antes que hable Hugo, para aclararle a Rafa, ¿verdad? Nosotros, como yo te pregunté, ¿verdad? Dios a mí en un lapso de tiempo me puede proteger del error, me dijiste que sí. Entonces hay una posibilidad lógica de que yo pueda ser infalible en tus términos, pero ¿Qué fue infalibilidad en los yo términos? no Raúlito, aceptaría esa sí se te palabra. escucha, pero todavía no te saqué al aire. Un ratito, Guito. Espera. Entonces, continúo. Entonces, yo no acepto usar ese término. Incluso Hugo, que está presente acá, él dice que el término es problemático. Llamarle al Papa infalible es problemático. Por eso él siempre dice, no, olvídate del término, céntrate en la realidad. Entonces, él está reconociendo eso, está reconociendo mi punto de lo que estoy diciendo. Entonces, ahora vamos a trasladar la discusión. Podemos decir entonces que Dios puede a cualquier ser humano protegerle en un lapso de tiempo, que no se equivoque. Claro, yo eso también a mi pastor lo puedo hacer. A cualquiera, a Calvino lo pudo haber hecho Dios. Entonces ahí está la discusión. Entonces se vuelve el tema de la infalibilidad, se vuelve obsoleta, la discusión se vuelve obsoleta, porque ahí ya estaría en cuál magisterio, a cuál magisterio Dios está asistiendo en este momento. Asistió al magisterio que después siguió por Calvino o por los reformadores, o Dios solamente fue al magisterio católico y quedó con el magisterio católico. Entonces la discusión, ya quitando el término de infalibilidad, ¿a quién Dios está guardando? ¿A quién Dios está guardando del error? ¿Verdad? O está preservando. Entonces ahí queda obsoleta el tema de la discusión de la infalibilidad. ¿Verdad? Me Queda parece que no, obsoleta. Alberto. Alberto, Totalmente, ¿sabes por qué? Escúchame, Hugo, déjame terminar, no me vas a interrumpir. Está jugando ahora de visitante.
Tranquilo. Entonces, queda obsoleto la discusión. ¿Por qué? Porque el papista dice, no, acá Dios asiste. No, pero nosotros, ¿qué Dios va a asistir si estás contradiciendo las primeras revelaciones de las Escrituras? Contradecir claramente, a añadir cosas, ¿verdad? Añadir cosas para uno ser salvos, tenemos que creer en la asunción de María. Para no ser entonces vemos una contradicción, entonces la discusión está ahí, ¿verdad? Entonces me parece muy arrogante parte del papista y dice, no, a mi magisterio solo le asiste, no le asista a otros magisterios. Entonces esa sería la discusión. No sé si quieren ir por ahí o quieren volver al tema epistémico de la infalibilidad del Papa. No, yo creo que la episteme ya tenemos zanjado. Hugo, adelante. No sé por dónde empezar. Lo que dijo Asaf fue muy bueno, pero ya está hilando más profundo porque las matizaciones que hace la Enciclopedia Católica, que también las hace el catolicismo, las bases ya están cimentadas en el Concilio Vaticano II, para distinguir entre inspiración, infalibilidad, revelación, tradición, etcétera, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Por lo último que dijo Alberto. Alberto, si tú en el fenómeno puedes seguir el orden de los sucesos y tú ya reconoces el evento donde la persona de Cristo promete una asistencia a una iglesia, independientemente que hoy se debata, no vuelve obsoleta la realidad. ¿Se entiende? Porque si la realidad fue que el sujeto 1, que es Cristo, le otorga este carisma a un sujeto 2, que es la iglesia, y ahora el debate es cuál es la iglesia que es asistida, no niega esta realidad primera. Todo lo contrario, hay que forjarse o agarrarse en el debate de cuál es la iglesia que es asistida por el Espíritu Santo. O sea, entonces yo ahí veo un error en tu razonamiento porque ya tú estás concediendo un punto A. O sea, si ha ocurrido un evento, te lo pongo en otra analogía, si ha ocurrido un evento, no sé, fueron a pasear cinco personas y de las 5 personas terminó una asesinada. Y ahora el debate es de las 4 que estaban acompañando a esa persona que hoy está muerta, ¿de cuál de los 4 fue? ¿Ves? Eso no niega el evento primero de que ocurrió el asesinato en estas 4 personas. ¿Se entiende? Entonces ahí veo yo tu mal razonamiento. Ahora el debate es cuál de las 4 personas fue la que cometió el crimen. ¿Se entiende? Ahora, ¿cuál de las tantas iglesias es la que goza de la asistencia del Espíritu Santo para explicitar la revelación? ¿Ves? Entonces veo un problema en tu razonamiento. El hecho de que exista acá un conflicto no significa lo primero. Por ejemplo, el hecho de que se discuta qué es la persona de Cristo no se niega de que existió la persona de Cristo. ¿Se entiende? Entonces, no sé si no la ves. O sea, estoy tratando de llevarte punto por punto. Hugo, respecto a eso de que Dios le prometió a una iglesia en particular, lo cual no estoy de acuerdo, Dios le hizo esa promesa, Cristo le hizo esa promesa a personas, ¿sí? A apóstoles y a miembros que ya formaban parte de la iglesia primitiva, que después se dispersaron. Entonces esa promesa no fue en una línea directa a un solo punto, fue a varios puntos por empezar, fue para varios puntos, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, ¿No te parece que estás razonando mal allí? Pero Hugo, déjame hablar, Hugo. Déjame desarrollar y yo voy a ser cortito. Otra cosa, respecto a esto de que a cuál iglesia, en los primeros siglos se definieron dogmas, por ejemplo, el de la Trinidad, o la unión hipostática, la Teotokos. Y esa es una pregunta que no la quiero dejar pasar. ¿Fue necesaria la infalibilidad del Papa para la definición de esos dogmas? Bien, vamos con lo primero. Voy con lo primero. A mí me parece que tienes otro... Hugo, ¿te puedo responder un ratito antes que responda? Quiero responderte nada más. Ok, ¿quieres que te haga la pregunta sencilla para que tú la respondas? Sí, hacer la pregunta. Perfecto. ¿La discusión de lo que es Cristo niega a la persona de Cristo? Como evento que es señalable, como sujeto señalable. Repetimos un poco para poder entender. No niega a la persona de Cristo. Ya, listo. Entonces es absurdo el razonamiento es un más simil. Del hermano Alberto. Es un absurdo su razonamiento. ¿Por qué? ¿Se entiende? Porque el hecho de que se discuta cuál de las 4 personas asesinó al que está muerto, valga la redundancia, no niega el evento del que está muerto.
Claro, entonces en este caso el símil Es sería obsoleto el debate. el que murió sería en este caso, vos lo comparás con la infalibilidad, o sea, Claro. ¿cuál de Pero las Es iglesias correcto. locales, el símil cuál de las correcto, sedes? Si él concede en un punto A que la iglesia es asistida por el Espíritu Santo y hoy día se debate en cuál es, y la iglesia católica se abroga a ello, o la ortodoxa se abroga a claro. ello, Pero ¿Sabes o Hugo, el dónde está mismo el se abroga problema, a ello, Hugo? no niega el evento sí, primero. pero tu consecuencia, Sí. consecuencia de asistencia del Espíritu Santo no requiere infalibilidad Pero no, ya ese es otro de debate, esta ya entidad ese es otro sujeta tema. a Sí. la inspiración. Pero a ver, Un Basi, ratito, ya ese es otro tema. un ratito, No, es el Hugo, mismo. un ratito, no hay... No, no es el no, mismo, porque si él concede en un punto A Ujú. que la iglesia, que el Espíritu Santo Ok, guía un magisterio, sí. y hoy en día no hay un solo magisterio, sino que hay varios magisterios, Ajá. y por un principio de no contradicción en la Hoy día verificación no, de este Hugo. En Ok, los primeros siglos exactamente. habían varios magisterios. Ok. No el hoy. problema No, es, pero mira, Hugo, él está hablando Yo de Mateo solamente me quería 18. quedar con el razonamiento. Me parece que Basi lo entendió y entendió que el No, no, razonamiento claro, claro, pero que lo exactamente, abandone, Yo yo también te puedo entendí. aceptar que que lo abandone. en principio Cristo habló a un grupo de personas, en principio. Perfecto. Cristo habló a un grupo de personas y eran 12 escogidos, perfecto. Ahora, eso no Ajá. significa, es una falacia non sequitur, decir que por hablar a un grupo de personas, en primera instancia, esto se va a quedar en un grupo de personas exclusivamente. Eso se fue extendiendo, ¿entendés? Eso se fue claro, expandiendo. viste que Ok, la entonces ahí comparación, entramos en el espera, razonamiento de Asaf. un Ahora ratito, vamos con el Hugo, razonamiento de Asaf. Vamos con Hugo, el un razonamiento de ratito, Asaf. quiero responderte, porque para mí era la pregunta. Para mí era la pregunta, entonces quiero responderte. En primer lugar, el Yo tema creo que de Basi lo dejó definir. claro, ¿eh? O sea, si es por Hugo, mí, déjame avanzamos. hablar, por favor. Muteale si es No, que no te interrumpe. Deja que yo te No, no se responda, peleen, no se Hugo. peleen, no se peleen. Dale, No, dale, es que, adelante, adelante. bueno, la pregunta es, o sea, la respuesta es la siguiente. Primeramente debes definir iglesia, porque nosotros tenemos es totalmente distinto el concepto de iglesia de lo cual ustedes tienen, Ujú. para empezar, ¿verdad? Segundo, cuando hablamos de asistencia, Dios va a asistir a su iglesia. O sea, nosotros no entendemos como ustedes entienden iglesia, Dios va a asistir. No nos referimos simplemente a un sentido de que Dios, como usted entiende asistencia, que va a recaer sobre la infalibilidad del Papa. No, Dios puede asistir a su iglesia de diferentes maneras, en diferentes circunstancias. Por ejemplo, Dios va a preservar a su iglesia para que esa pero no iglesia... me dejes esas Escúchame un explicaciones. ratito, papá, por favor. Pero es perder Aguantate, tiempo. anotá ahí, papá. Anotá lo que estoy diciendo para poder responderme. Con eso no... pasa que me corta el hilo de lo que estaba diciendo. El tema de la iglesia, ¿no? Dios promete, dice, yo voy a enviar al Paracleto. Eso nadie niega. El punto es cómo esa asistencia se da. Usted dice, se da la asistencia en el Papa porque es de forma infalible. O sea, eso nosotros no aceptamos. Esa es la discusión. Jamás se negó de que Cristo va a asistir a la iglesia. Ahora, la discusión está, ¿qué es iglesia? ¿Cuál es el magisterio? Si entendemos que hay varios magisterios. No, ustedes dicen, no, hay solo un magisterio. Siempre rondó en ese círculo, o sea, en ese círculo está la discusión en cuanto a los reformadores y en toda la historia, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es que Dios, si bien puede asistir a su iglesia y va a asistir a su iglesia, no de la forma de la que ustedes la explican y la definen, sino que, por ejemplo, te doy un ejemplo, Apocalipsis, cuando habla de las 7 iglesias, Dios habla de que va a quitar el candelabro de su lugar, ¿verdad? A aquella iglesia local, y le llama iglesia, no le llama comunidades como ustedes pretenden. Iglesia, a tal iglesia, estoy hablando, voy a quitar el candelabro, se la voy a quitar la asistencia del Espíritu, el apoyo del Espíritu, porque ustedes están se están desviando de la verdad o están permitiendo pecado en las iglesias locales. Por eso que nosotros distinguimos entre iglesia local e iglesia universal. Entonces, no es tampoco tan simplista como pones el ejemplo del muerto ahí, como decís, ¿verdad? Entonces, no es así, Hugo. Creo que ahí caes, tu ejemplo es muy simplista y muy reduccionista. Me avisa Basi, ¿eh? Dale, métele. Ahí se cayó, métele. Adelante. Perdón, Alberto, no escuché como el 80% de lo que dijiste, no lo escuché. ¿Ustedes escucharon? ¿Escuchaste? Sí, yo escuché bien. ¿Se Sí, escuchó? perfecto. Yo no le presté mucha atención a lo que dijiste, te pido perdón, porque me estás diciendo lo obvio, obviamente, tú no eres católico romano, para ti la iglesia no está en lo correcto, para ti la iglesia está mal, o sea, entonces no pierdas tiempo en eso, te lo recomendaría por un buen consejo. No, estamos Yo hablando de la solamente, discusión. yo solamente estaba hablando No de tu dije eso. razonamiento. Yo solamente estaba hablando de tu razonamiento, que Basi lo logró ver, ¿se entiende? En un punto. Ya la discusión ahora es otra, ¿se entiende?
porque tú habías concedido que, bueno, entonces si la iglesia asiste, si el Espíritu Santo asiste, ¿qué tal? Y esto es infalibilidad, entonces ¿quién es infalible? No lo puede ser Yo Roma. no dije Entonces, eso, yo no dije eso. a ver, No dije eso, yo no dije quién es infalible me ahora. avisa Jamás Basi, dije sí, eso. me avisa Basi, anota entonces tú, anota. Ok, Adelante. ¿Ves? discúlpame, tenés razón. No te ¿Ves? más ¿Te das interrumpir. cuenta? Sí, Dale, tenés Das, o sea, razón. Sí, das un dale. consejo y no Te lo estoy, hagas. Vamos te a estoy avanzar. pidiendo disculpas, Después, Huguito. Te estoy pidiendo disculpas. después a Zap, yo sí estoy anotando. Después a Zap y después yo. Dale. Dale, Hugo. No, yo lo que voy a decirlo, yo estoy de acuerdo con Basi en un principio, cuando yo lo que dijo cuando él concede el tema de la asistencia y niega que sea Roma y dice que el debate es obsoleto y que vuelve eso la infalibilidad obsoleta porque hay varios que se abrogan la infalibilidad, el razonamiento no se sigue porque no puede ser el debate acá obsoleto la realidad en un punto A. Si él concede la realidad en un punto A, el hecho de que se debata concerniente a lo que se entiende de esta realidad no hace obsoleta la realidad. ¿Se entiende? Y le puse varios ejemplos, el del crimen o la existencia de la persona de Cristo o la presentación de la persona de Cristo. El hecho de que se debata qué es la persona de Cristo no niega la existencia de la persona de Cristo en el marco histórico. Entonces, Basi lo entendió clarito, creo que lo entendió clarito, entonces no tengo más nada que decir ahí. Todo lo que diga él después ya es cuestión de otro tema. Obvio que no es católico y va a negar todo esto, lo que cree la Iglesia Católica o la mayoría de las cosas que cree la Iglesia Católica. ¿A Zap? Entonces solamente Sí. era para desmoronar el razonamiento. Lo mismo pasa con el razonamiento de Gabriel Asaf. O sea, Gabriel Asaf está en un evento 1 donde la iglesia es una. De ahí parte. Si la iglesia es una, tiene que seguir siendo una por mucho que crezca en locación. ¿Se entiende? En localidad. Es como, no sé, ponerte un ejemplo básico. Es como la Coca-Cola, por ejemplo. Se instituye la Coca-Cola y nace en un país, en una zona determinada, y va creciendo en varios países. No deja de seguir Bien. siendo ¿Y en Coca-Cola. Argentina puede ser que se adultere la fórmula de la Coca-Cola? Claro que puede ser, por supuesto. Sí. Ujú. Apaga la luz. Hay un rayo. Apágalo, doctor. Claro, No, claro, no, así no, como no. en Alejandría, mira, no, y en el cristianismo pasó, porque voy a negar la realidad. O sea, no sé qué celebras, cuál sería Ahí el argumento. está. Ese es el punto mío. Gracias, me diste la razón, Hugo. Ajá, y Adelante. ¿Entendés? ¿Terminaste, Ok. Hugo? Para. Mira, ahora déjame Adelante. desarrollarme. Adelante. No, porque Yo sería dije- bueno los razonamientos para ver, o sea, a ver, tú celebras que yo confirme que en Argentina se puede adulterar, incluso se puede usurpar el lugar. Claro que sí. O sea, imagínate, en Alejandría ocurrió, en Constantinopla ocurrió, Nestorio era también. patriarca. En Roma también ocurrió, ¿o no? Ok, entonces, exacto. Entonces, en este punto, si tú tienes las pruebas de que en Roma ocurrió, hay que probarlo, es nada más. ¿Me entiendes? O sea, entonces, ¿qué pasa con esto? Pero antes de llegar allá, de en qué lugar se puede corromper o se corrompió, bien sea Roma, bien sea Constantinopla, bien sea Antioquía, el punto es, el debate primero es el fenómeno donde Cristo instituye una sola iglesia y esa iglesia goza de las promesas de explicitar la revelación sin error. ¿Ves? Ahora, si no es Roma, es alguien más, pero entonces ya es alguien, ya es un conjunto de personas que yo tengo que señalar en la unidad de tiempo, espacio y personas, o sea, en la historia. Si no lo es Roma, es quién es, ¿se entiende? ¿Ves? Entonces eso elimina que sea alguien que se desprenda de Roma, porque si Roma está corrupta, la línea continua de incorruptibilidad concerniente a la doctrina tiene que permanecer, porque desde el fenómeno 1, desde el evento 1, tiene que permanecer. ¿Se entiende? No entra aquí en juego el acrecentamiento de la localidad. Yo entiendo el punto tuyo, Hugo. ¿Entendiste el Te voy a punto? explicar cómo es la cosmovisión evangélica distinta a la Adelante, tuya. Que Asaf. vos la quieres ver bien, que vos la quieres ver en un lineamiento de personas en un grupo único, en un magisterio único. Claro. No, yo no quiero. Asaf, yo no quiero. quería aclarar, no hagan intercambio, quería aclarar que después Asaf voy yo, ¿sí? Después va otro Alberto y después Bien, Hugo, bien, ¿sí? bien. Porque si no, Bien. no Yo quedamos siguiendo- en versus. Bien, bien. Yo siguiendo esa lógica, Hugo, aún concediéndotela, bien, vamos a suponer que el ejemplo que vos diste al principio de que hay 4 posibles asesinos, pero hay uno que tiene que ser el asesino, etcétera, algo así creo que diste el ejemplo, ¿verdad? No, ese era para el razonamiento de Alberto. A mí me parece que Basi lo entendió, entonces no tengo más que ondear yo ahí. también lo Creo que- entiendo, pero Creo que si Basi es siguiendo esto de honesto, lo que mantiene. vos recién hasta llegaste a conceder, puede que hayas fallado. Constantinopla, Alejandría, Roma en su momento, Claro, pero por en algún supuesto, lugar porque tiene que estar. acuérdate que estoy contigo en el siglo I. Yo estoy en este momento contigo en el Perfecto. siglo I y tú no Perfecto. niegas
Pero a ver, para que entiendas un poco, porque ustedes son los apologetas. Ya lo entendí, es que ya lo entendí, Hugo, déjame a mí ahora. Perfecto, Déjame, perfecto. déjame a mí ahora, ya lo entendí. Y Dale. yo te voy a dar los 2 puntos. Para nosotros los evangélicos, esa custodia de la verdad quedó contenida en la Escritura. ¿Sí? Para ustedes quedó contenida en un grupo de personas. Y ese grupo de personas es Roma. Aunque, y ahora vamos a ir al otro punto que vos me diste. Vos me concediste que Constantinopla pudo haber fallado, Alejandría pudo haber fallado, yo dije Roma también pudo haber fallado, vos lo negás. Supongamos que eso es cierto. O sea que para vos la promesa solamente reposa sobre Roma y no reposa sobre las demás personas que se dispersaron, porque acordate, cuando se hace esa promesa, Roma no existía. No existía la iglesia en Roma. Existía una iglesia en Jerusalén. Que si en todo caso la custodia debería haber quedado en Jerusalén y vos no vas a estar de acuerdo con eso. Pero vos forzadamente querés que la custodia de esa verdad y de esa infalibilidad, de ese magisterio infalible, solamente posa sobre Roma. Ahí viene el problema. Pero si eso fuese cierto y yo concediéndote, quiere decir que vos crees que históricamente Dios guió solamente a Roma hasta el día de hoy. Porque si yo tengo que hacer un retroceso en la historia, ver qué magisterio hoy es infalible, para vos es Roma, quiere decir que el único magisterio que históricamente fue infalible en una línea hacia atrás solamente fue Roma. O sea que Cristo mintió. Le mintió a Alejandría, le mintió a Jerusalén, le mintió a Constantinopla, a Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardia, o sea, todas las iglesias de Asia, de Oriente, a todas les mintió. A la única que no le mintió fue Roma, aunque Roma, en esa promesa que parte en Mateo 16, 18 por ustedes, Roma todavía no existía. O sea, ¿te das cuenta la cantidad de implicaciones que genera esto? O sea, yo creo que vos sí estás de acuerdo que esa iglesia primitiva de los primeros siglos, de los primeros concilios, era asistida. ¿Sí? Vos si no, era una. Sí, está bien, era una. Pero para vos, Roma tiene que ser asistida, Éfeso, ¿sí? En el otro lado, tiene que ser asistida, Esmirna tiene que ser asistida, Corinto tiene que ser asistida, ¿sí? O sea, para vos, todas esas iglesias al principio, Hugo, y de ahí no sé quién sigue base. Voy yo. Y te la dejo ahí la pregunta. Para vos, todas esas iglesias, que sí eran una, pero eran locales a ver, también. si me están haciendo preguntas, si me están haciendo preguntas sería un ping-pong. O sea, entonces. Sí, bueno, está bien. Anotá, Hugo. Anotá, Hugo. Yo, mira, yo estoy anotando, yo voy marcando para más o menos saber, para no perderlo. Pero o sea, no me gustaría que se perdiera la idea de. Yo digo, Basi, o sea, tú eres dueño del canal, tú decides. Responder, no te extiendas, no te extiendas. Después voy yo, ¿sí? Ahora tengamos en cuenta algo, ¿no? Nosotros estamos tratando de ser bien ordenado. Ir moderado. No, yo digo para que no se pierda la idea, porque, por ejemplo. Cuando usted estuviera con Alberto ahí, hacen chacotas, se le ríen. Se burlan, me echan. Aprendan. Alberto, a mí me parece, te hablo como de hombre. Que hable, Basi, habla ahora. A mí me parece muy deshonesto porque no está respetando, no está respetando. Acá es, muteale, Basi, muteale. Bueno, no, este viene acá, se quiere hacer el buenito y cuando vamos a su canal, él no echa. No, son hipócritas. Bueno, respetá la ronda, respetá la ronda. Está bien. Respetá la ronda. Asistencia, como dije al principio. Como dije al principio, Hugo, voy yo. Basi, me está tratando de hipócrita. Si quieres, me da un chance para defenderme. Sí, puedo defenderte, pero vamos a repetir la ronda. Puedo responder sin problema. Escúchame, él me llama hipócrita. Hugo, yo te trato de todo a vos en mi live, Hugo. Yo no te voy a ocultar como yo te trato a vos. Es la apologética es así. Déjale que se vaya. La apologética es así, Hugo. Déjale que se vaya. No quiere respetar. Pasa que él dice acá, no, vamos a perder el hilo. Estamos haciendo una ronda, campeón. Estamos haciendo ahora Basi, después yo y después vos. Si vos querés contestar y seguir el hilo, anotá, papá, anotá. O sea, irrespetuoso. Basi, un día me invitas con tranquilidad, no pasa nada, tranquilo. Bueno, lo que pasa es que yo quedando bien con Hugo, quedo mal con Alberto y viceversa. Vamos a continuar, Hugo. O sea, pero defenderte de lo que te acusan tu tiempo. Yo he bajado a católicos por no portarse bien, Basi, mira. Y he bajado a protestantes por no portarse bien. Basi, un ratito. Yo voy a respetar lo que vos decís, no hay problema. Si vos querés que sea ping-pong, no hay problema. Porque, a ver... Muteala a este tipo. Voy a hablar yo ahora. ¿No te parece, Hugo? Está bien. Vos reclamás de que tiene que ser un ping-pong porque es 3 contra 1. Está bien. Hace poco no es eso. Recién, un ratito, se bajó un católico. Se bajó un católico recién que podría haberte ayudado. Pero vos estás en ventajas. Vos estás en ventaja, Hugo, a respondernos a todos nosotros porque tenés más tiempo y nosotros no hablamos. Yo no estoy hablando de hace rato y yo soy el dueño del canal. Yo no estoy hablando de hace rato. Pero escúchame un momentico para que lides con lo que te estoy diciendo. Escúchame, yo no, jamás y nunca. Es tu canal, campeón. Yo no te voy a imponer aquí las cosas. Yo te propuse un ping-pong, pero yo lo que te quería decir para defenderme no era concerniente a la cuestión teológica, histórica.
Era la cuestión al ataque personal que me está haciendo Alberto. Y defenderte cuando te toque, decirle que no. No, pero ¿y cómo me Sencillo. voy Ok, a, cómo me voy a, anotá. escúchame, Alberto me dijo hipócrita. Me y dijo, anotá después me dijo defenderte. hipócrita, decirle el hipócrita sos vos o lo que sea. Vos podés. no, es Dale, que por Basi. eso, o sea, las evidencias están ahí. Está sulfurado, está enojado, mira cómo está Basi, enojado. no estoy Mira, enojado. mira, lo que pasa es que tiembla viene, la voz mira, de Hugo, lo vos, enojado que está, o no vos sé, está también, nervioso, vos también a mí me tiene. echaste de tu canal, Hugo. Yo te podría Sí. echar sin ningún problema, pero yo no tengo ningún Claro. ningún recuerdo Pero, negativo a hacia ver, eso. La apologética es así, bro. La apologética Mira, es así. Basi, No, Basi, la apologética lo que no me es así. molesta, Sí, mira, es Basi, así, es así. mira, Basi, Para Basi, ti lo es que así. Claro. lo Yo la que conozco. molesta de este tipo, lo que Pero bueno, molesta de ustedes este son los tipo es que apologetas, yo comprendo eso. viene a hacerse yo entonces me voy porque me dicen hipócrita. Es un hipócrita, o sea, no tiene piel. Si él va a ser un apologista y va a meter gente a su canal, que se aguante. Si alguien le dice dijiste una burrada o cosas así. Por eso, Yo no te voté por eso. Yo no te voté por eso. muteale, Basi, La vez que muteale, voté esa tampoco muteale lo para voté que por yo pueda eso. terminar lo que estoy hablando y después ¿Viste? Pero es que habilitarle. estás mintiendo. Mira, Basi, Estás mintiendo. Yo no lo voté porque diga tal cosa. Claro A que ver, sí, Hugo. eso me esto. dijiste. No, eso Son es falso. mentirosos, Honesto. ¿te das cuenta? Son mentirosos, son deshonestos. Eso es falso. Son mentirosos y deshonestos. Porque Eso me es dijiste, falso. ay, viene acá. Yo te voté, escúchame. Yo tolero ciertas cosas, pero hasta este punto, eso es lo que dijiste. Yo te voté por hipócrita, deshonesto. Hipócrita. ¿Por qué te son voté? hipócrita. Además me Dale, reclaman, desahógate. ¿por qué usas mi contenido y te pasas usando el contenido de Basi? Hipócrita. No seas hipócrita, Hugo. Mira, Basi, lo que podemos hacer es, vamos a respetar la ronda. Es lo que yo te propongo. Si Ya, vos querés que sea un vamos a dejarlo tipo- tranquilo para que duerma el muchacho. Qué bárbaro. Otro No, día me invitas, interrumpe, que me estés interrumpe. Asaf, que estés Me tú, que interrumpe. estén todos, no Qué importa. bárbaro. Bueno, Es más, bueno, en mi lo canal, que andate. me sobra, lo que me sobra es callar a los dos y no quisiera hacer eso. Vamos. Dale, pues. No, tranquilo, no te pelees con tu compañero. No, y no. nada, Lo que pasa nada. pasa es que yo deseo y tengo ganas de que todo prosiga porque acá ya es tarde y bueno, te fuiste, Alberto. A ver si No, se creo que puede apagó ver. la cámara nomás. Ah, no, sí, Dale. Alberto. Ok. Otro Bien. día. Está bien. Estuvo bueno, Bien. estuvo bueno. Número 1, Arisa, y proseguimos así. Después ya le damos tiempo al que tenga que hablar. Ah, se fue ¿Qué Arisa. fue para eso? Fue que se vaya. Sí, que se abrió, vaya. Se abrió. Bueno, No, vamos. Ahora mira, Vamos a entonces a ver, redondear esto. yo lo entiendo, Alberto Basi. Vamos a Sí, lo yo que es. también. Por Porque eso que no le cayó Alberto. Arisa ahora es otra persona Sí. distinta a lo que él es en su canal. Sí. Como un perrito que mete su cola bajo su rabo, viene. ¿Entendés? Es un hipócrita. Vamos a lo que es. Y se lo voy a decir y que lo admita, es cierto. Porque creo Lo que cuando hubiese vos en echado. su canal te pone home run, se murió el diablo y toda esa tontería. Ujú. Que a mí, sinceramente, esa estupidez a mi canal yo nunca lo hice. Se ríe como el Joker, ahí como un loco. Se está Cada vez que riendo todo el cada vez tiempo. que se le patatea, sí. Acá nadie, yo me reí recién porque, bueno, me concedió un punto, pero no en la forma en que lo hace. No, pero mira, que- a vos te reí, tipo, sonreí, pero él. sí, Esa no. estupidez se No. hace. Se pasa como loco. Este pa' acá. Sí. O sea, es un La verdad show, que sí. ¿entendés? Es un show, es un Joker. Entonces, No, es que viene todos acá lo él, conocemos, todos lo conocemos. Basi, por favor, Basi, defendeme. Mira, yo Basi. tenía ganas de refutarlo a él. Evidentemente, yo no voy a tener ninguna, no sé, ningún apego. Opa, no se te escucha, Basi. Pero No lo se que yo escucha, quería es Basi, audio. que prosiga. No, ¿Conoce? seguro que Audio. se le escucha en el live, pero acá nosotros lo escuchamos. Voy a probar. Hola, Sí, yo no lo escucho. adelante, sigan. ¿Vos tenés para ver el video ahí? Ocurrió el mismo Ahí me problema hace escuchan, rato. ¿me escuchan? Hola. Ahora sí. Ok, bien, adelante, no sé qué estaban diciendo. Desde que se me cortó, yo estaba diciendo que yo no tengo contacto personal con Hugo, pero lo que yo quería es que siga el debate, ¿no? Eso es lo que yo quería porque anoté todo lo que dijo Hugo y no le puedo responder porque, bueno, pasó lo que pasó. Hugo, es cierto, Hugo está todavía quejándose ahí en el live, es cierto, Hugo, nosotros somos, cuando nos vamos a tu canal tenemos un ambiente bastante hostil. No vengas a decir que no. Sí, yo fui echado a tu canal, Alberto fue echado a su canal. No sé cómo le fue a Ari. Creo que Asaf tampoco es bienvenido a tu canal. Yo creo que Asaf. Yo soy ni- testigo de que Ni Asaf. nunca le va a alzar. Yo soy testigo No de que me Asaf pone el ha link, pedido a el mí no me link, pone el sí, por una hora ahí en su chat y no le pasa. O sea, bueno, yo sé que cada uno está en su derecho a hacer lo que sea en su live, pero como decía Alberto, por eso es que no le callaba a Alberto, porque yo sé que Alberto tiene razones para ponerse así, tiene razones. Bien, Claro, por eso yo tampoco no intervení, porque yo entiendo, porque yo estuve en su lugar. No, Yo también. dos veces me echó el hipócrita, 2 veces, sin No. motivo, sin motivo. Yo no le fue, si bien le dije, dijiste una burrada, no le dije que él es burro, ¿verdad?
Y ahí dice que yo yo no le tengo odio a él, solamente que le confronto de frente, así como acá va así le Ey, confronto de frente al otra Al cosa. Johnny. Yo le digo, son hipócritas, ¿verdad? Son hipócritas, eso es, o sea, una cosa es hablar firme, hablar fuerte, y otra cosa es odiar. Yo Yo no le entiendo eso. odio. Bien, Si yo le odiaba, de hecho yo iba a salir acá, iba, no sé, igual hacer cosas, igual ¿verdad? quiero hacer rápidamente, darle la palabra a ustedes, pero lo quería decir a Hugo que asistencia a esa primera iglesia no es símil de infalibilidad, eso para empezar. Él dice que hay una asistencia en un grupo determinado y eso evidentemente se va a traducir a infalibilidad y eso tiene que progresar por los siglos, tiene que empezar a demostrar y a diferenciar un poquito qué significa asistencia y qué significa infalibilidad. La iglesia para el protestantismo va a tener un concepto que no va a ser infalible, sino que indefectible, y eso, digamos, está incluido dentro de los planes de Dios que Él sostiene soberanamente, pero que en efecto esa iglesia no va a ser ontológicamente, digamos, no sé si hablaré de ontología, pero no va a ser perfecta. El símil es incorrecto cuando Él decía que negar, que haya nestorianos, que haya docetistas, que haya arrianos, que haya, no sé, digamos, diferentes perspectivas de Cristo, no niega la persona de Cristo, decía él. Entonces él quiere hacer el símil como que la infalibilidad, que se discuta si el Papa es falible o no, no niega el hecho de que fue dada, digamos, la guianza a una primera iglesia, dice sí, Antes que se me vaya la sí, idea adelante, básica, adelante, adelante. es, así como yo se lo planteé a Rafael, no lo pudo responder, no estaba obligado a responderlo en el momento. Ujú. La idea era que Hugo también lo responda, espero que lo responda y espero que lo responda y que me invite cuando lo vaya a responder. Es, para yo creer que solo el obispo de Roma es infalible, vos con la escritura me tenés que probar que solo Pedro fue infalible, ¿sí? Siguiendo esa lógica, él dice, hoy hay una iglesia hay un magisterio que tiene esa infalibilidad. Mm. Para él, obvio que es Roma. Entonces, él me tiene que probar históricamente que solo Roma en la historia fue infalible. Porque si yo le pregunto a Hugo, y esa era la pregunta que yo estaba para hacer ahora, para vos, en los primeros siglos, cuando se definió la Trinidad, la unión hipostática, la Teotocos, etcétera, todos esos dogmas, ¿había infalibilidad en Constantinopla? ¿Había infalibilidad en Éfeso? ¿Había infalibilidad en Calcedonia? ¿Había infalibilidad en Alejandría? Porque lo tenemos al principal defensor de la Trinidad, fue Atanasio. Él no me va a poder negar que hay infalibilidad y una asistencia en el credo de Atanasio. O sea, vos lees el credo de Atanasio y te vuela la cabeza. Es increíble lo que hizo ese tipo. Entonces, él me va a tener que probar. Si él admite que otras iglesias también gozaron de esa asistencia, se acabó la discusión, porque está reconociendo que también hay infalibilidad de asistencia en otras iglesias. Y la pregunta sale sola. ¿Por qué solamente Roma hoy es infalible? ¿Y dónde va a desembocar todo de nuevo? En el Papado. Papa. Ah, no, porque el concilio le preguntaba al Papa, no, porque aquel, mentira, eso es improbable. Y si él me quiere probar que tal y cual concilio y todas las iglesias apelaban al Papa, yo le invito a ese debate que él me pruebe que todas las iglesias para tener esa asistencia tenían que apelar al Papa. Eso es mentira. Ujú. Eso es Sí, mentira. sí. No, Adelante. Alberto. sí, sí, no, nada más quería refutar acá lo que él dijo, yo anoté todo, ¿verdad? De hecho que yo no estoy nervioso, o sea, soy así cuando una persona actúa de esa manera, hablo fuerte y firme. Él dijo acá, dijo que yo dije supuestamente que, bueno, ahora hay varias iglesias infalibles, definamos cuál es la iglesia. Yo no dije eso, en un momento, ¿verdad? Que supuestamente ahora hay varias sedes infalibles. Yo hablé de asistencia de las iglesias, o sea, del Espíritu Santo a las iglesias, o a la iglesia. Cuando hablamos de iglesia, hablamos en conjunto general, la iglesia invisible, ¿no? Entonces, él dice, vayamos a la realidad. Siempre repite este cliché, siempre. Justamente esa es la discusión. ¿Cuál es la realidad? Olvídate del Papa. Eh, ese es el cliché, ese es el famoso cliché que él utiliza para tipo, cállate, cállate, no argumentes. O sea, es como que se da cuenta que es un tipo que quiere imponer su retórica. Cuando vos hablas 2 minutos, él te interrumpe. Entonces, él decía ahí, ¿a qué le llamamos realidad? Y justamente eso es lo que estamos debatiendo. ¿Cuál es la realidad? La realidad que describe el papismo, que solo en el Papa y que hay una sucesión, como decía Gabriel, ¿verdad? Eso es un punto, ¿verdad? Entonces, esa es la misma discusión. Y la pregunta es, él dice, Cristo instituyó una sola iglesia. Él tiene en mente el papismo. La discusión es esa, ¿cuál? Definime iglesia, vayamos a discutir iglesia. Entonces, él está, y acá se bajó, o sea, se metió acá una tremenda falacia de petición del principio al decir que todos aquellos digamos, Dios le asiste o la iglesia al cual Dios le asiste tuvieron que salir de Roma. Es una petición de principio tremenda, ¿verdad?
porque si bien había muchas sedes, como Gabriel dice, y él es capo en eso en la historia, había muchas sedes, estaba la pentarquía, entonces no necesariamente eso es cierto. Entonces, digamos que él pone cosas en tu boca que vos no decís. Entonces, eso nomás quería responderle, La pero... iglesia, por ejemplo, la iglesia de Edesa, se dice que fue la primera nación cristiana, fue la primera iglesia que tuvo, fue la primera nación que tuvo un rey, un gobernante que, podemos decir, institucionalizó algo así el cristianismo, lo que vino a pasar más tarde con Teodosio, algo similar, ¿no? Si había muchas iglesias muy grandes, muy fuertes, la iglesia armenia, la iglesia etíope. Pablo Deiros dice que la iglesia etíope es la iglesia con presencia cristiana ininterrumpida más antigua de la historia. Ni siquiera Jerusalén, por la cantidad de asedio que tuvo, Claro. Roma tampoco, por la cantidad de asedio y todos los líos que tuvo. O sea, la iglesia que históricamente tuvo cristianos sin interrupción es la iglesia etiópica, la iglesia de Etiopía. Y una iglesia con la que nosotros no vamos a estar de acuerdo con muchas cosas, Roma tampoco, porque son monofisitas, tienen cristologías muy distintas a la nuestra. Nestorianos, La algunos son. iglesia, ¿cómo? Nestorianos Son, también. claro, son nestorianos. La iglesia armenia también son nestorianos. Entonces, cuando vos te pones a estudiar realmente la historia de la iglesia primitiva, la cantidad, cómo proliferó el cristianismo, Paul Johnson dice que, no recuerdo si era Paul Johnson o Pablo Deiros también, que cuando, no recuerdo qué cristiano, qué creyente llegó a qué parte fue, no recuerdo, no sé si es India o qué parte fue que llegó, no fue la India, eso tardó mucho más, se encontró con el Evangelio de Mateo y nadie sabe cómo llegó Mateo a ese lugar. ¿No fue a África? Entonces, no era, no sé qué parte, sí creo que una parte de Porque África, en no África recuerdo fue el bien. primer canon encontrado. Claro, pero había, de hecho Mm, el canon etíope consta de 35 libros en el Nuevo Testamento, se tiene mucho libro más que nosotros y que los que el católicos. nuestro, sí, sí. La historia del cristianismo primitivo es mucho más amplio de lo que Roma quiere ver. Complejísimo. Roma quiere ver Roma y ya está. Sí, Estamos, como Jerusalén, esos Roma y caballos, como esos caballos, así seguro. que... O sea, es tan amplio. De hecho, cuando el pastor Esteban Vázquez le hizo una refutación al Arcón, él tomó el libro de Deiros y lo único que hizo es ir leyendo los primeros capítulos. Leyó los primeros capítulos y te Y das chau. cuenta de la amplitud que tiene la iglesia. Y ahí es donde yo pregunto, esa iglesia al principio, Armenia o Edesa, cuando todavía estaban en comunión, ¿sí? Compartían una misma eclesiología y cristología, ¿era guiada, era asistida por el Espíritu Santo? Claro que era asistida. De hecho, los nestorianos, aún con una cristología distinta que nosotros, dice Pablo Deiros, que fueron quienes más evangelizaron alrededor del mundo en esa época. Ujú. Fueron los pentecostales del siglo III y siglo IV, los nestorianos. O sea, Buena comparación. predicaban más que lo que predicaban los romanos, los de Constantinopla. Ujú. Entonces, no se puede hacer la vista aguda y decir Roma, y eso es lo que yo le decía a Hugo. A ver, si para vos hoy solamente el magisterio romano es el infalible, vos me vas a tener que probar a mí, me vas a acordar a Carlos Blanco, tú me tienes que demostrar a mí. O sea, él me va a tener que demostrar, o él va a tener que demostrar que solo Roma era infalible en los primeros siglos. Chao Constantinopla, chao Éfeso, Claro. Alejandría, chao toda la demás iglesia, ¿no? Ese es el desafío que tienen. Adelante, Sí, muchachos. no. Fácil, yo me quiero despedir. Sí, sí. Ya bastante, te agradezco el espacio, gracias. Y discúlpame que de repente hablé un poco fuerte hace rato. Era necesario poner en su lugar a este señor impresentable. Entre paréntesis, un saludo ahí al Sacro Chisme, el Sacro Docs, que nos está reaccionando. O sea, a ¿En futuro no va a serio? reaccionar. Sí, no, no, nos va a reaccionar, no sé ahora, Ah, ¿verdad? Pero 100% que este Sacro Chisme nos va a reaccionar también al ratero de Luis ¿Qué va a Lisboa, que sí poner? o sí, sí o ¿Y sí. qué va a poner? Hugo huyó de manera épica. Aprendan No, a huir. no sé, le apuesto 100% que este chisme no No, va. ¿sabe quién va a reaccionar mañana? Lisboa. No, no, no. ¡Brother! Lisboa. ¡Hola, Lisa, brother! Brother, ¡No ¿cómo se estás, pudo, brother? brother! ¡Pero no Bueno, apagó la bueno, luz! hay ¡Esto es, brother! No, el rayo, ¿no? seguro. Sí, sí, quería, no. Yo quería decir El nada rayo más antes, Arisino. antes que ustedes se vayan rápido a ver que está todavía Hugo, ¿no? Dice, invitado, si se permite diálogo, ahora lo hacemos. Sí, puedo volver otro día y le metemos. Bueno, lo que quiero decir nomás es que todo lo que dijo Hugo, queridos, protestantes y católicos y mi queridos que están acá conmigo, todo lo que dijo Hugo, nosotros el 98% lo aceptamos. El que hubo una iglesia asistida, que al principio, digamos, Jesús habló a un grupo,
que la columna de baluarte, de hecho son textos bíblicos, todos lo aceptamos, todos. ¿Cuál es el debate real? El debate real es eclesiológico, es como ellos entienden iglesia. Claro, es eclesiológico. ¿Por qué? Porque todo lo que Hugo dijo al principio, no, nosotros tenemos que aceptar que al principio el evangelio fue predicado a un grupo y Cristo enseñó a un grupo selecto. No, todos lo podemos aceptar, eso no es ningún problema. Lo que nosotros vamos a cuestionar después es el desarrollo de esa iglesia que Roma pretende que solamente se arrogan, o sea, se arrogan a sí mismos esa asistencia y que por ende para ellos desembocan en infalibilidad. Entonces, Vos ahí fíjate que ellos se dicen, resume todo. vos fíjate que ellos dicen, no, la iglesia no puede errar porque si la iglesia erró, Cristo es mentiroso. Ah, pará. O sea, pero Etiopía sí puede haber errado, Armenia sí puede haber errado, los coptos pueden haber errado, solo Roma. Ah, no, si Roma erró, entonces Cristo es mentiroso. Ah, entonces Cristo no le mintió a Armenia, no le mintió a Etiopía, no le mintió a los coptos, no le mintió a Constantinopla. O sea, De hecho Cristo que, le mintió a sí. todos, solamente Roma es la única iglesia que Cristo no le mintió. Y ¿Te das Roma no cuenta lo estaba, como le seco que dijiste, es? y Roma no Antes, estaba. sí, me despido, muchachos. Me despido. Le Saludos, agradezco. querido Gracias Alberto. por todo. Y para cerrar ahí, acuérdense que este Ariza es eclesiólatra, ¿verdad? Porque él confía más en la iglesia que en la Biblia. Eso lo dijo claramente ahí, Basi lo demostró. Entonces, Sí, salúdale sí. que es eclesiólatra que Saludos. está ahí en el chat. Saludos, chicos. Gracias Saludos, por Alberto. todo. Bendiciones. Dale, Que bro. descansen. Chao, Chao, chao. chao. Basi, antes de irme, yo quiero preguntar si esto es cierto. ¿En serio Hugo Ariza dijo esto? ¿Qué? Los otros magistérios ortodoxos quieren Sí, traer a colación eso. sí lo dijo. Para mí ya el debate se acaba y ya el debate me toca enfrentarme a esto. ¿Por qué? Porque si la iglesia, a ver, primero, ahora sí viene lo chido. La Biblia, yo no tengo que verla como revelación, no tengo que verla como palabra de Dios. ¿En serio dijo eso? Sí. Que la Biblia no la tengo que ver como palabra de Dios. Sí, Hugo no, Ariza. de hecho yo refuté eso al principio. Mira, te pongo acá un Ahí está ratito. Huguito, mirá, ven, ay, mira que te tengo una pregunta para vos. ¿Vos te vas a retractar de lo que dijiste acá? Porque eso tu magisterio te Espera. excomulga. Espera que lo tengo que subir. Ahí está, yo lo Ah, veo, ¿no? Espera, Hugo, yo todavía no estaba, hable. Hugo, todavía no hable yo que no. estaba tratando de Ah, entrar, ahí ¿eh? está. Ahí está. Hugo, vos Ahora sabés que sí, te ahora sí, Hugo. anatemiza, a vos te anatemiza Trento por lo que dijiste ahí, ¿no? No, ¿qué dije? No, a ver, ¿qué dije? No sé qué Que dije. No, no hay que Huguito, no tomar, puedo decir que que no no hay que sabe. tomar, ahí va. A ver. Ahora sí viene lo chido. La Biblia, yo no tengo que verla como revelación, no tengo que verla como palabra de Dios. La Biblia. ¿Seguro, Claro, Hugo? Yo te diría que te retractes mañana porque te van a excomulgar, y, Hugo. y depende No. en qué sentido lo dije. ¿Cómo que? A O ver, sea, No, ¿importa el sentido o no importa? no, matizar. mostrámelo con tus documentos de tu iglesia, a ver si hay un sentido para darle o Tremenda no. herejía, Huguito. Tremenda No, herejía eso. no, ninguna herejía, porque si yo voy a estudiar el fenómeno cristiano, ¿por qué estaría yo obligado como persona neutral a ver la Biblia como palabra de Dios? Porque tu iglesia conciliarmente ya lo definió. Vos no puedes ir en contra de Pero tu no magisterio. escuchaste lo que acabé de decir. Sí, que no podemos confiar en la Biblia como palabra de Dios. Dijiste eso Pero ¿a literalmente. razón de qué? A razón de que no puedes confiar en copistas, dijiste. Lo que pasa No. que sí, dijiste que no, yo prefiero creer en la iglesia antes que el copista del copista, dijiste. Esa fue tu razón. Ese fue tu argumento. Pero ya ese es en el argumento teológico, no en el argumento histórico. No, y justamente lo que pasa es que nosotros podemos ver en la historia que dogmáticamente se ha Exacto. definido que tu iglesia, ese trabajo de copistas que vos decís que no se puede confiar en él, es en efecto palabra de Dios por inspiración del Espíritu Santo. Ahí está Pero tremendamente refutando el catolicismo. esa es vía teológica, no vía histórica. No, pero lo negás. Por vía, vos, o sea, vos estás debatiendo, vos ya te saliste del cristianismo para hacer esa declaración. No la estás declarando como católico. No, yo puedo ser católico, yo soy católico, pero lo que me refiero es que si yo voy a argumentar y voy a citar la Biblia, yo puedo hacer una distinción que es la que hace el catolicismo y hace toda la teología fundamental cristiana y hacen los cristianos de siempre, que ven los documentos del Nuevo Testamento no como palabra de Dios, sino que lo citan como documento histórico, meramente fiable. ¿Quién dice eso? No sé. Todos Yo los no teólogos escuché a ninguno. fundamentales, todos los que yo he leído. Bueno, No escuché William Lane ninguno. Craig para probar la resurrección, pero en términos Es documentales correcto. históricos. Pero Por ejemplo, sí, pero eso no significa que un católico venga a decirme que yo no puedo confiar en la Biblia como palabra de Dios. Dijiste Claro, literalmente eso es eso. historia. Palabra de Dios ¿Cómo? dijiste, no como documento histórico. Escúchame lo que te digo, por sí solo, un documento que diga que es palabra de Dios, yo no voy a confiar porque un documento diga que es palabra de Dios, que ya eso significa que sea palabra de Dios.
Sí, pues Lo ya está sostengo. definido dogmáticamente. Ahora vamos a ver lo que dice Ah, tu esa es iglesia. otra cosa. Déjame leer lo que dice ¿Ves? tu iglesia. No, Exactamente. no, Vaticano primero. pero ¿para qué la vas a leer si no es, si es innecesario? No estás escuchando, no estás lidiando con lo que te No estoy quiere, diciendo. no quiere que te lea los documentos de la iglesia. Está bien, no te lo leo. Pero no, escucha, es para que comprendas, o sea, es para que comprendas el fenómeno, el documento histórico y por qué yo, la razón de qué yo creo que la Biblia es palabra de Dios. ¿Ves? Bien. O sea, yo no Yo, puedo creer en una fe irracional, yo tengo que creer en una fe racional. ¿Se entiende? ¿y Tu vos por qué? iglesia no adopta Ahí eso. está, te lo concedo. Ujú. ¿Y vos por qué crees que la Biblia es palabra de Dios entonces? Se remonta porque tengo fe en la persona de Cristo. ¿Y cómo llegaste a la conclusión de que Cristo es real? ¿Leyendo qué? De que Cristo es real. Sí. Catolicismo. En mi razonamiento de que Cristo es real, ¿en qué sentido? Como persona O sea, histórica. yo lo que creo es creo que vos crees en Cristo sin necesariamente creer que la En un Biblia es palabra de testimonio, en Dios, un sino testimonio. como un sujeto histórico. Claro, porque Sí, los pero documentos porque perfecto. la respuesta es la Vos le siguiente, tenés que porque dar una connotación religiosa, sí o sí, para creer en Cristo, para creer en la iglesia, para creer en las ok, Es una promesas, cuestión de para fe, creer, claro. todo eso. para creer que Cristo existió, ¿En no, qué momento, en qué momento da ese salto? perfecto, perfecto. Para creer que Cristo existió, lo único que hay que reconocer son los documentos del Nuevo Testamento como documentos que pasan el filtro del carácter o el argumento jurídico Ok, eso o hacen el los proceso ateos. jurídico. Esos son los ateos reconocen la existencia de un hombre llamado Jesús. Exactamente, yo no, ya En ese sentido, acabas los de refutar a judíos, Saf. en ese Déjame, sentido, no, No. no. déjeme Yo responder, te déjeme estoy responder. hablando la connotación religiosa. Hasta ahí No, vamos bien. pero déjame que salte, déjame que coloque primero la connotación histórica, que es el argumento Bien. que te traje a la mesa y es donde yo estoy afirmando mis palabras. Dale, O dale. sea, yo no necesito más que ser una persona con una conciencia saludable para reconocer que pasan el filtro en el carácter jurídico, en el staff jurídico, los documentos del Nuevo Testamento, por lo tanto son fiables históricamente. Entiendo ¿Ves? perfectamente. Entonces yo reconozco al Cristo histórico, lo reconozco, aunque no crea que sea Dios, eso es irrelevante porque eso es marco teológico. Ok. Un ateo, Bien. los ateos más famosos reconocen la historicidad, Los judíos veracidad incluso. Jacob. de Cristo como histórico, Sí. como una persona que existió en el siglo I y que fue asesinado por Poncio Pilato, etcétera, etcétera. ¿no? Jacob hasta te reconoce la resurrección, sin creer necesariamente que la Biblia es palabra de Dios. Ahora, Bueno, me estás dando la yo, razón. No. ¿Te das cuenta? sí, te la estoy Pero dando, escucha, hasta escucha. acá te estoy dando, Escucha pero lo que vos pará, decís. Ok. ahora mostrame en qué momento da el salto para que ese Cristo pase a Ujú. ser el Hijo de Dios y le dé validación a la Escritura como palabra de Dios. Sí. ¿A qué razón Perfecto. llegas a eso? Perfecto. Porque yo veo más plausible desde el razonamiento, desde el fenómeno de que la resurrección sucedió. El judío también cree, Jacob cree que Cristo resucitó y No, no para cree mí tiene un que... problema en el razonamiento, Jaco. Para mí que conceda eso, claro, este es un tema de corolirios. Este es un problema de corolirios, ¿me entiendes? O sea, de deducciones lógicas. Uno va a ir para un lado, otro va a ir para otro lado. Como yo parto de la resurrección y no veo, Jaco lo ve desde el judaísmo hacia el cristianismo. Yo lo veo desde Cristo, desde la persona de Cristo y lo que él me diga. O sea, tenemos lentes distintos. ¿Se entiende? Él lo ve desde sus esperanzas. Yo lo veo desde el fenómeno y el significado que tiene para ello. ¿Se entiende? Entonces yo, Ok. solamente evaluando los documentos del Nuevo Testamento y verlos como históricamente fiables y analizando lo que ocurre con los personajes, que yo los veo muy saludables, sobre todo a Pedro, yo abrazo la resurrección de Cristo. ¿Se entiende? Eso de Pedro no entendí. Pero déjame ir porque ya desarrolló él, déjame desarrollar a mí ahora, está bien. Pero estamos bien hasta ahí. Hasta ahí vamos bien, hasta ahí vamos perfecto. Perfecto. Ahora me pregunto qué me dijo Cristo. Yo no veo cómo validas vos el Nuevo Testamento con la resurrección de Cristo. Si Cristo no llegó a ver el Nuevo Testamento, Cristo no llegó a ver el Nuevo porque no terminó Testamento. la Cristo. respuesta. Pará. Solamente Déjame que voy que yo, por punto para ver si estás de déjame acuerdo que yo conmigo. también vaya viendo mis puntos. Déjame que yo también vaya Bien. analizando mis puntos porque si te estoy entendiendo. Ahora vos necesitas, ya Cristo resucitó, pero Cristo no llegó a ver el Nuevo Testamento, es como Damaso que dice, Damaso hizo la Biblia y no vio la vulgata terminada. Algo así. Perfecto. Pero pará, déjame hablar. No te pongas nervioso. Ahora vos necesitas que ese Cristo histórico valide a tu iglesia. ¿Cómo lo haces? Si Perfecto. pará, ahí va, y ahí te la dejo. Mm. Si históricamente, siguiendo el orden cronológico, la primera iglesia fue la de Jerusalén. Y Ok. Eusebio de Cesarea
dice, los apóstoles, cuando el Señor dice, cuando el Señor partió, cuando el Señor ascendió, no contendieron por el honor. Y cita a Pedro, Juan y Jacobo, porque había dejado a Jacobo el justo como el obispo de Jerusalén. El siguiendo el orden cronológico, la primera iglesia y el primer obispo de esa primera iglesia es Jacobo y no Pedro. ¡Bumba! Ahora te explico. Bomba. Ok. Ya son varias cosas que tengo que responderte. Bueno, ok. Adelante. Claro que una vez que reconozco la resurrección, reconozco la autoridad de Cristo. Y aunque Cristo hubiese hablado de cualquier cosa, ya yo se la creo, como le pasó a los apóstoles. Porque lo vieron resucitado, le creyeron. Entonces, él verdaderamente valida la iglesia. Él le delega esa autoridad. Yo parto de la persona de Cristo que le delega esa autoridad a esa iglesia. Esa iglesia, 12 apóstoles. Los 12 que andaban con él para arriba y para abajo. ¿Se entiende? Ahora tú me llevas para el tema Ahí del ya obispo. hiciste clic Al marco teológico. Ahí brinco a lo argumento. que me predica Cristo. Ah, ¿Se bien, entiende? bien, bien, bien. Yo no Con conozco la el resurrección. cielo. ¿Cómo? Con la resurrección. Claro, de la resurrección acepto la autoridad de Cristo. O sea, ahora Bien. acepto lo que él me dice. Hasta ahí la Biblia no es palabra de Dios. No, ni siquiera Bien. está escrito. ¿Sí o no? Exacto. Por Es eso, sí. correcto. ¿Se entiende? Y entonces, por ejemplo, ahora reconozco la autoridad delegada de la persona de Cristo al sujeto 2. El sujeto 2 es la iglesia, el cuerpo de apóstoles. Bien, Ana Hugo, ¿y el Antiguo Testamento tampoco es palabra de Dios hasta ahí? para mí no. Pero la Biblia en el Nuevo Pero Testamento habla para, de los libros cuando inspirados. Cristo resucita, él ya validaba el Antiguo Testamento. Ahora Pedro le creo a también. Cristo. Ahí sí, ahora le creo a Cristo. O sea que no es Porque necesaria tu iglesia pero- para validar el Antiguo Testamento. ¿Cómo? O sea que no es necesaria tu iglesia para validar el Antiguo Testamento. ¿Para validarlo en qué sentido? Una Como vez que palabra creo de en Dios, Cristo. como escritura, como palabra de Dios. Pero lo 30 que sí voy a específicamente. necesitar a la iglesia, lo que sí voy a necesitar, cuando tú me dices, una cosa es Antiguo Testamento como pacto y otra cosa es Antiguo Testamento como documento, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Para. ¿Qué? Antes de que Cristo resucita, ¿sí? Para vos todo es argumento histórico, todo. Ahora Cristo resucita y ya tenemos para vos 46 libros, para Pero- nosotros 39. Ya son palabras de Dios en esa. Cuando Exactamente, Cristo ya dices resucita. el clavo. Ahí está, pero pará, no Pero importa. necesito que escuches para que comprendas, Está bien. independientemente si refutas Incluso y eso. te concedo 46. Ok. No, ya te das cuenta que no es necesaria tu iglesia Pero para no, validar esos no. 46. Para saber que son 46 sí necesito la iglesia. O sea que Cristo no sabía. Cristo no sabía cuántos libros tenía el Antiguo Testamento. Pero yo no estoy indilgándole a Cristo si sabe o no sabe cuáles son 46. Claro que Pero para ya vos, yo ¿Cristo creo que él es sabía o no sabía? omnisciente. Para vos, ¿Cristo sabía o no sabía? Pero obvio, él lo sabe todo, es Dios para mí, porque lo acepté como Dios. Entonces Pero no es entonces necesario tu el iglesia. debate no es si Cristo sabe, pero Asad, tú te estás escuchando. El debate no es Sí. si Cristo sabía o no sabía. Yo te El estoy debate tirando es mi todas las conocimiento. implicaciones que me genera tu argumento de decir que la Biblia es algo histórico y no palabra de Dios. Te genera mil Pero- implicaciones que vos no las querés No. ver. A mí me parece que el que ve y quiere huir de lo que está viendo eres tú. No. Vamos de Yo- vuelta, pasito a pasito, dale. Migajita por migajita. Vamos pues. Mira, cuando Cristo resucita y yo acá viendo y confiando en los documentos que son fiables históricamente y pasan el filtro jurídico, yo digo, ok, ahora acepto lo que me diga Cristo. Tú ahora me traes el tema del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Yo no conozco cuáles son los documentos exactamente, uno por uno, que me diga cuáles son los documentos inspirados. Ya tengo una creencia que creer que es la inspiración de algunos sagrados documentos, ¿no? Yo no conozco la cuantía, conozco que existe, que están allí, pero no conozco la cuantía. ¿Se entiende? ¿Por qué le creo ahora al Antiguo Testamento que es palabra de Dios? Efectivamente, Cristo cita un Antiguo Testamento y a través de la persona de Cristo, yo creo lo que Cristo me diga. Por eso te dije, voy a creer lo que me digas. El que predicó Torah. Ahora creo lo que él me está diciendo, que es ese Mesías que viene de esa civilización y de esa religión judía. ¿Te das cuenta? ¿Ves? Pero yo no conozco la cuantía. No sé cuáles son exactamente. Entonces, ¿querés que te la diga? ¿Ves? ¿Querés que te la diga? Ok. Rapidito, un pero solo ahora, verso. Lucas 24 y 44. ¿Lo ahí puedes está la leer? lista. Ahí está la Ahí lista. está la lista. Sí. ¿La lista? Te la hago fácil. Te voy a hacer la misma pregunta que yo hice en el debate Ok. que tuvo Néstor Jesús lo Me menciona. con pásame Dante la Urbina. lista. Mira, cuando Dante Urbina debate con él, y ahí está el Rizzo de que te va a ayudar. Cuando Ojo Dante, que cuando tú tienes que Néstor dar la debate, lista, ¿eh? ahí va. Dale, pues. Pero pará, es que vos vas a tener que refutar este pasaje, porque Cristo Mm. da una lista, da un corpus tripartito.
ley, profeta y salmo. ¿Vos me podés probar que en esos tres esquemas, en alguno de esos tres, cabían los deuterocanónicos? ¿Lo podés probar? No, Porque el que todos tiene los que probar la documentos, afirmación eres tú. porque todos los documentos, incluso hasta Trento, validan que que ley, profeta y salmo son 22 libros, que subdivididos dan 39 y no dan 46. Vos podés comprobar lo mismo y que te ayude Risbel si puede. No, Asaf, estás razonando mal. Te explico por qué estás No, razonando mal. yo Pero estoy verá, razonando igual que vos, que me no, para corrija nada. Basti o Risbel. Para nada. Te voy a explicar por qué no estás razonando bien. Porque Escucho. tu afirmación tiene que ser probada. ¿Ok? Tu afirmación es que Cristo dio una lista. ¿Y le dio? Adelante. ¿Sí? Dame la lista. Lucas 24, 44. ¿Lo Ley, pueden poner en profeta y pantalla? salmo. ¿Lo Ponelo, pueden poner en pantalla? lo puedes compartir el texto, Basi. Dale, Lucas pon la 24, lista, ¿eh? 44. Un segundo. O sea que para Dale. vos, ley, ¿cuántos libros tiene ley? No, no, no. 5, ¿verdad? Yo estoy esperando que tu afirmación la pruebes. Es que vos estás sabiendo que eso es una lista. Y si yo te agarro a todos los autores, a todos los primeros autores, todos te van a decir Eusebio de Cesarea, Melitón de Sardes, Orígenes, Atanasio, Jerónimo, todos dicen que el Yo sé que es una... canon, ese canon judío tenía 22 libros. Nadie va a decir que tenía 46. Dame uno solo que diga que tiene 46. Es que, a ver, de vuelta, Esto se va de a partir vuelta. después. Tu afirmación tiene que ser probada. ¿Se entiende? Que la pruebo. Esa con todo. afirmación no es suficiente. Te Ah, pregunto. no. ¿Cuál es Fácil, suficiente? fácil. Te voy a hacer una pregunta. ¿Quién fue el último profeta para Cristo? No, no sé. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Claro, porque tienes una afirmación de Cristo aquí, tienes una afirmación de Cristo acá. Ajá, El bien. último y el más grande profeta de todos, ¿quién es según la persona de Juan el Jesucristo? Bautista. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, ¿cómo tomamos eso que narra Cristo allí? Entonces, cuando tú afirmas, tú haces una, o sea, no quiero llevar este tema porque tú eres el apologeta. A mí me gustaría que la verdad que agarraras músculo en estos temas y que supieras razonar un poco mejor, porque para mí te metes en problemas. Si yo estoy viendo este debate, yo te reacciono y te evidencio lo que está pasando aquí. A ver. Sí, ¿Se entiende? sí, es que a Tu que eso te petición de dedica vos a reaccionar, igual que este que está abajo también se dedica a reaccionar nada más. tu petición, tu afirmación es en el aire, es falaz totalmente. No no es tiene en el aire, probatoria. porque si yo te estoy dando a vos un texto y agarro a todos los autores de los primeros siglos, todos van a decir que ese esquema tiene 22 libros, todos. Ok. Escúchame. Dame uno solo y te lo desafío a voy a Richard. Eh, Antes de irse, antes que apaguen, antes que te caiga un rayo, uno que diga Ahora que mira, Ley, Profeta y Salmo tiene 46 libros. Uno. te quería preguntar sobre eso. Tú estabas ese día ahí, tú sabes lo que pasó. ¿Y tú por qué comenzaste a vociferar de que yo apagué la cámara y eso? Que Y te cuando tú siga sabes que teniendo cayó un el rayo y hasta se micrófono, escucharon en los videos. ¿Por siga qué teniendo era la luz del necesario micrófono mentir? prendida. Porque sigue teniendo la luz del micrófono prendida. No, quedó congelada la cámara, la imagen, perdón. Ahí Bueno, está el video, yo no bueno, lo borré. Entonces te pusiste a mentir. bueno, no debíamos el tema. No Pero, o debíamos sea, el la pregunta es ¿por qué mentir con esa facilidad? No comprendo. Ustedes también mienten. Y bueno, andás corrigiendo que Pero eso es dicen una que. falacia tu cosa. No, Porque, no. Bueno, yo miento y tú está bien, mientes. Hugo. Se te cortó la luz, ya está. Poquito, No, yo te iba a decir lo siguiente, para que se Perfecto. te desmienta Ok, eso. ya La reconociste que cámara mentiste, no pero se vamos para congeló. adelante. La cámara no se bueno. congeló. Se te veía Vamos ya para vos adelante. en el fondo moviéndote. Yo te puedo probar eso. Ahí está el video, ¿eh? Yo no borré Sí, nada. yo también tengo el video. Vos Entonces, estabas es más, así. mostré Vos estabas así. aquí donde no hay nada de eso, ¿eh? Pero bueno, Bueno, cambiemos, ya lo cambiemos. reconoce Igual, que mintió. igual Vamos Hugo, para adelante. mira, para que Vamos para entendamos lo adelante. siguiente. Más allá de que no esté en la lista, vamos a suponer que te lo concedo. Exactamente, no está en la lista. Pero igual no iba a eso yo, Yo iba a lo siguiente. Aunque vos y yo no tengamos la lista, y aunque Es sean bien, es 39, mira, vamos a suponer que sea 39, como digo yo, o 46, como decís vos. Vos ya le tenés que creer a Cristo. Y ahí va mi pregunta. Vos no necesitaste a tu iglesia que te venga a decir que esos 46 libros eran palabra de Dios, porque ya Cristo lo había validado. Te concedo 70 libros, si crees, del Antiguo Testamento. Pero cuando Cristo dice ley, profeta y salmos, aún yo concediéndote que sean 46, ahí tenés. Canon probado por Cristo sin la necesidad de tu iglesia. Pero vos te vas a sentar a esperar a tu iglesia que te diga que esos libros son palabra de Dios cuando Cristo ya te lo dijo. No tiene sentido tu argumento, Hugo. Ok, Adelante. te explico. Te hago una pregunta para que veas que tu razonamiento no se sigue. A ver. Para un cristiano como tú y como yo,
¿solamente es palabra de Dios los documentos que citó Cristo? ¿Cómo? Repetí de De nuevo. vuelta, rapidito. Te pregunto, porque estoy de acuerdo contigo, es irrelevante, ahí te la concedo. Pero te pregunto, porque tú quieres sacar de la ecuación la iglesia que no la necesitas para conocer que es palabra de Dios porque Cristo mismo te lo dice. Yo te pregunto, para ti que eres cristiano y para mí que somos cristianos, ¿solamente es palabra de Dios por escrito los documentos que citó Cristo? Veterotestamentarios, ¿Vos me estás refiriendo al Antiguo Testamento? sí. Pero ¿la palabra de Dios se limita al Antiguo Testamento? Sí, sí. No solamente, Nuevo Testamento también. En ese tiempo sí. Claro. En cuanto a escritura. Ojo que estamos hablando de escrituras como palabra de Dios. Y ahora te pregunto, por eso te Escritura. pregunto. Tu pregunta es anacrónica. Sí. No es anacrónica, es que yo le estoy preguntando a él Sí. que él y yo somos cristianos y como ahora como cristianos, porque yo estoy evaluando el Nuevo Testamento, primero como la pregunta se sigue, el razonamiento se sigue, primero como documento histórico fiable, No fiable, se o sea, sigue, Hugo. fiable No históricamente. sé si. ¿Cómo Cristo Pero va a hablar déjame del libro que todavía no existía? Déjame culminar. Es que yo le estoy diciendo a él que cuando yo le creo a Cristo, me creo lo que me dice Cristo, tanto lo que ha dicho lo que le antecede, como la voluntad de él que plantea hacia el presente. Se te entiende, Hugo. ¿Se entiende? Se te entiende. Perfecto. Pero Cristo no podía Entonces, mencionar es esos libros. irrelevante, pero a ver, es irrelevante. Déjalo. Es irrelevante lo que dice Asaf porque quiere sacar a la iglesia de la ecuación cuando yo le digo, hey, si Cristo me predica a mí o me hubiese dicho que no sé, que él era, yo a veces lo digo a broma de burla, ¿no? Que él era un marciano que venía en un platillo volador, yo le hubiese creído porque ya yo le creo por el evento de la resurrección. Hugo, pero por más que ¿Entiende? Cristo haya nombrado un solo libro, ya lo aprobó Cristo, no lo hizo tu iglesia. ¿Se entiende? Amén. Pero La ¿y yo aprobación estoy ya negando está. eso? Escúchame, pero si apenas va fundando la Estás iglesia. negando. Sí lo están negando, Hugo. Desde No. que te hice la pregunta Cristo con el video. No, porque no, estoy lidiando con la realidad. ¿Por qué Dale, no? pues, escuchen, Hugo. si quieren, o sea, yo mira, para que se, o sea, eso es lo que yo digo, yo a veces hago la crítica, ustedes se quieren enfrentar a Richbel, se quieren enfrentar a No te quejes, Hugo, que Plasencia. estás hablando muchísimo, Y Hugo. es Te estamos irrisorio, escuchando. Yo ya me enfrenté. Es más, uno de los primeros con los que me enfrenté fue Richbel. No es que me quiero. Pero ya una me- cosa es enfrentarse y otra cosa es creer que le hiciste algún aruño. Oye, Es lo Te que puedo quiero decir, te entender. puedo decir lo mismo, Pero- te podemos decir lo mismo Ok, nosotros. Ok, pero fíjate. Si yo que no soy apologeta veo tu gran error, imagínate otro, por eso Y a si veces yo dicen, estoy no viendo me el toman en tuyo. serio. Que vos digas que Pues- tengo error una cosa. Ahora Pero probalo. bueno, déjame mostrártelo. Sí, dale, ¿Ves? mostralo. Yo como católico incluso, o como una persona neutral entre tú como apologeta y un católico apologeta, yo te estoy viendo un problema. ¿Se entiende? Estoy Tú viendo bajo varios. la validación de que le da Cristo al Antiguo Testamento, cosa que un católico te lo va a solucionar, o alguien que abraza el cristianismo, al cristianismo católico te lo va a abrazar. ¿Por qué? Porque en el fenómeno está la persona de Cristo, lo ven resucitado, no hay ningún documento del Nuevo Testamento escrito, porque lo va a escribir la iglesia, porque los apóstoles y los discípulos de los apóstoles son la iglesia de Cristo, pero todavía no está escrito ninguno porque ya lo vieron resucitado. Y el tipo demoró 3 años predicando Torá. ¿Se entiende? Ellos van a abrazar la Torá, lo que ha predicado Cristo. No hay Torah, ninguna Nevin y iglesia- Ketubim. No te confundas. Torah, Nevin y Ketubim. Pero bueno, estoy hablando en general. No Tanaj. importa ahora. Dijiste 70 Tanaj. libros, 80 libros, no importa ahora, es el razonamiento. Es el Y eso razonamiento. es nada más. anacrónico. Lo que me importa a mí es el razonamiento. Escucha. Si en el fenómeno estás en el siglo I y te encuentras con la persona de Cristo resucitado, tú le vas a creer lo que él ha dicho, lo que él ha predicado. Entonces tú crees esos 1000 libros del Antiguo Testamento, tú crees que es palabra de Dios. No es necesitado la iglesia porque es anacrónico. Es anacrónico, ¿por qué? Porque no está ubicado en la unidad de tiempo para que la iglesia escriba el Nuevo Por eso Testamento. te lo hice que la yo te dije. Que sí pregunta. o no. Por eso te hice la pregunta, Hugo. Ujú, Cuando vos me decís que hasta la resurrección de Cristo, ujú. el Nuevo Testamento todavía no es escritura, ni siquiera se escribió. Perfecto. Es correcto. ¿Y el Antiguo Está escrito y lo valida Cristo. Amén. es palabra de Dios entonces? Claro, Cristo lo está citando. ¿Se Ya necesitó te tu refutaste iglesia? solo. Ya está. ¿Se necesitó tu iglesia ahí? No, si está el jefe de la iglesia presente, que es está. Cristo. Bueno, Entonces, por eso te la invito, cabeza Hugo, de la a que iglesia seas Cristo. honesto y te retractes de lo que dijiste en ese video. ujú. Te tenés que retractar. Pero ¿cómo me voy a retractar si ya pasamos por ahí? Y yo lo argumenté fue allá No, atrás. no. Dios mío, no lo puedo creer. De vuelta. Cuando yo voy a la resurrección o cuando yo voy a creer en el cristianismo o a citar algún fenómeno del siglo I, ¿no tengo que citar la Biblia como palabra de Dios solamente o estoy validado a citarla como documento histórico? Como ambos, sí o sí. Si sos cristiano. Como amo, pero en este caso solamente quiero nombrar el fenómeno histórico. Es que es El posible. fenómeno histórico, yo ya te entendí.
El fenómeno histórico hasta la Gracias. resurrección de Cristo. Puede ser que lleve Perfecto. media hora explicando esto. Una vez que resucita Cristo, el Pero Antiguo no Testamento, necesariamente la No, resurrección. no, Escucha, Ahora, Huguito, Huguito, tus declaraciones fueron blasfemas. Tenés que entender que vos una vez dijiste. que No, resucita para- Cristo, Huguito, Hugo, escúchame. es que vos Mira, dijiste que yo no déjame, puedo déjame, confiar en la Biblia como dame un palabra de Dios. bocadito. Esas fueron tus palabras. Eso lo Yo no dijiste puedo vos. confiar en la Biblia como palabra de Dios. Dijiste eso. Pero si yo estoy, mira, escúchame. Pero hay un contexto detrás, ¿no? O sea, hay Es que ver el correcto. contexto Pero en no el es que lo está validado si es diciendo. católico. Si es católico no Deja puede que decir te eso. ayude Richbel un poco. deja Pero que lo te está ayude. diciendo en un contexto histórico, Basilio, A y ver, eso es lo que deja yo que- quería explicar. A ver. Yo he tenido diálogos con personas que les pregunto, ¿cómo llegas tú a entender el cristianismo? Y ellos no van a partir, porque la Biblia es palabra de Dios. Es correcto, No, eso es parten falacia. primero por la historia, reconocer Es el documento correcto. como histórico. Y en el contexto que estaba hablando Hugo, era en ese contexto. O sea, por eso me parece muy deshonesto ¿En qué que contexto? saquen de contexto sus palabras para hacer ese short. No, Claro, no, sí. no, no. Porque realmente cuando tú conoces a Hugo, cuando Hugo explica, Hugo usa muchas analogías, muchas metáforas. Él se Demás. pone en el lugar de la otra persona al momento de explicar. Y en ese contexto, él estaba explicando desde la parte histórica. ¿Cómo lo vas a entender tú desde la parte histórica? Es más, Aquí él yo no te está puedo- hablando de lo que la iglesia dice o no. Él Estoy de está acuerdo en tratando de eso. explicar justamente cómo Estoy se de puede acuerdo. llegar Asaf, a ello. Asaf, Sí, mira, todo. yo cuando, Asaf, Ya. mira, Eso es yo estoy todo. escribiendo, mi segundo libro es del papado. Un ensayito para la gente El de a pie, panfleto. para nosotros los mortales. Escúchame, me importa un pepino lo que Va a diga la contar que iglesia Sergio católica. III lo asesinó a León V. Escúchame. Hagan un short. Me importa un pepino lo que diga la iglesia católica. ¿Se entiende? Voy a citar los documentos del Nuevo Testamento como históricos. Como históricos. Si la iglesia católica dice A o B, eso es problema de ella, no mío. ¿Se entiende? Está nervioso, Huguito. Está nervioso. ¿Está nervioso quién? Vos. Está como enojadito. Mira, tus palabras, Huguito, contextualizame esto. Vos estabas explicando que vos confías más. Estás hablando en el aspecto teológico. Ahí le voy a desmentir a Richard, ¿verdad? Porque yo vi ese video. Estás explicando que en el contexto teológico vos tenés mayor cancha en hacerle caso a la iglesia antes del trabajo de unos copistas. Eso es lo que dijiste. ¿Por qué? Porque la Biblia, en el marco de la dijiste, preservación de la palabra de Dios. claro, y dijiste que la Biblia es supuesto. un trabajo de copista entre copistas. Claro. Esto que lo que tu iglesia ya definió como palabra de Dios, venida por inspiración del Espíritu Santo, vos lo negás, digamos, como no confiable, porque preferís confiar en tu iglesia. Vos no estás hablando como documento histórico. Ahí estás mintiendo. Ya me acordé. Exactamente. Y eso, discúlpame, eso es una Ok. herejía total. Porque para tu iglesia, sí, para tu te voy a iglesia, explicar por qué. para tu iglesia esto es palabra de Dios. Y nadie Es lo que ha por eso negado. lo creo. Infalible e Y mi argumento es de San inerrante. Agustín. Ujú. Pero escúchame, es que yo creo que la Biblia es palabra de Dios porque Cristo resucitó entre los muertos, le dio la autoridad a la iglesia habla en nombre de Cristo y la iglesia es la que me enseña a mí qué documentos son palabra de Dios. Tremendo ¿Dónde hay un debate? razonamiento circular. Bueno, ahora me va a dejar que. Ahora, ¿Dónde está en la- este dónde- contexto, Sí, ¿Dónde está yo el sí te argumento tengo que circular leer ahí? lo ¿Me que lo puede dice. señalar? yo creo en la Biblia porque Mira. Cristo le dio la autoridad a la iglesia y la iglesia me dice en qué libro creer. Exactamente. Razonamiento circular, círculo ¿Dónde está epistémico cerrado. ¿Dónde está la falacia Falacia circular? circular, en que vos te sostenés para validar tu iglesia, vos nombrás a la escritura, ¿sí? Como no confiable, pero tenés que hablar del caso de Cristo para creer que le dio la autoridad a la iglesia para validar la escritura. Y esto no puede ser sujeta a ninguna autoridad terrestre. Esa es la falacia circular, querido. Se nota muy bien tu Eso falacia no es una circular. falacia circular. Sí, ¿no lo entendiste? Fíjate, Eso no es una Ahora, falacia fíjate Vos que ahora- validás la ahora- iglesia a través, vos ahora validás, pido la palabra. validás a la No, Biblia a no, través de Es la una iglesia. falacia circular. Validás Pido a la la palabra. Biblia a través de la iglesia. Eso es lo que estás haciendo. Sí, La iglesia es causa instrumental, sí, pero no es una Exacto. falacia circular. Primero quiero Ahora que deja- aprendan ahora que dame es la una falacia palabra. circular. pido la palabra. Va así. Dale. pido la Adelante. palabra. Ahora, una vez que ya pasamos esta parte de la resurrección, Pero- ya llegaste. Ojo, Pará, que no es una Hugo. falacia circular. Para Hugo, Lo Pueden es. vamos. buscar ahí. ¿Tienes el libro de Pero Allen déjame de las falacias? ¿De las hablar. falacias? No, Ya, no, espera. no Pero te hermano, es vayas. que No si te no aprendemos, Para. Siempre hace eso. Siempre que viene con que definime contradicción, entonces estupidez. Déjame, es muy déjame. importante, Asaf. Va, mira. Ya pasamos el filtro de texto histórico, Cristo resucita, Cristo asciende, Pedro el Papa y todo lo que vos quieras. ¿Sí? Todo te lo concedo. Mira lo que dice tu iglesia. En su tercera sesión, Concilio Vaticano II, del 24 de abril de 1870, el Vaticano I reafirmó el decreto de Trento sobre la fuente de revelación y declaró que la iglesia tiene por sagrados y canónicos los libros de la Sagrada Escritura. A ver, ¿por qué? No porque ella los aprobara posteriormente ni porque contuvieran la verdad sin error. Apaguen todo, muchachos. Ya son las 3 de la mañana que espantan. ¿Cuál es Sino el porque argumento?
termino la cita, sino porque habiendo sido escritos por inspiración del Espíritu Santo, Ajá. tienen a Dios por autor y como tales han sido transmitidos a la misma iglesia. O sea que y ahí te matizo, que Ah. los textos bíblicos ya fueron transmitidos como tales, dice acá, como qué, como palabra de Dios. La No reconocieron. necesitó la ¿Sabes iglesia que decir, eso? ¿Sabes que eso? ¿Sabes que yo estoy leyendo? Asaf, yo abrazo eso, amén. Yo lo que te estoy mostrando es no, como el... no lo y si lo abrazás. abrazás, tenés que decirte lo otro. No. Tenés que sacar, tenés que desdecirte de lo que dijiste Hugo, anteriormente. te Increíble estamos que saquen de invitando a que contexto te unas retractes palabras de lo para que dijiste. tratar de Pero contradecir. Risvel, ¿qué sacamos de contexto? A ver, para, Meléndez. Claramente, Basilio, lo A ver, sacaron de Risvel, contexto, por eso le estamos explicando en Risvel, qué contexto se está yo te hablando. voy a hacer una pregunta a vos. Vos no me sacaste de contexto a mí. En la charla que tuvimos hiciste no sé Pero esa cuántos es una shots. falacia tu quo. Esa es una ¿Cuál falacia es tu quo. esa, cuál es Si esa Risvel lo hizo, no tiene nada que ver con esto. Ahora vos Pero también, ¿cuál Hugo. sería? No me ¿Cuál hiciste sería? short a mí A también. ver, pero, ok, Yo ahora tengo una pregunta, justifica. Asaf. Justifica bueno, cuál, no Pero cuál, eso, Asaf. eso ya son ad ¿En qué hominem. momento? Ad hominem. Bueno, vamos a. Permíteme hacerte una pregunta, Asaf. Pero Permíteme sería bueno hacerte que una Asaf pregunta. justificara esa acusación, Hugo. Porque no Bueno, la lance Risvel, solamente. yo te puedo Exacto. tranquilo, te puedo ¿En dónde tranquilo. te saqué de contexto? Hiciste un short llamándole al Ya teléfono me a Carito acuerdo, Veloz y ya te diciendo digo otra cuál. cosa. O sea, Mira, sencillo. aquí hay No, dos no, Ya pero está. problemas, muchachos. Asaf está Muchachos, señalando muchachos. que yo lo saqué de contexto. Bueno, Que diga cuál. debatamos Ah, sobre ya el me tema. acordé cuándo. Ya Ajá, me a ver, acordé cuándo. ¿cuál? Cuando vos me hiciste un short diciendo que los Ajá, protestantes en los siglos primeros no existían. ajá. Claro, el movimiento reformado no existía como tal. Bueno, Pero yo mire, creo que el lineamiento del cristianismo que seguimos existe. Eso es sacar de contexto. Eso ¿por qué? es buscar un Muchachos, short. Fueron miren, tus palabras. Y Fueron otra tus miren. cosa, palabras textuales las que otra, dijiste. ¿qué tenía que ver eso con el debate? A ver, Meléndez, ¿qué tenía que ver eso con el debate? Con Ya la va, pregunta escucha, que pero te ya hice y va. tu Ah, respuesta. nada. Pero No no tenía vayan nada. para allá. Risbel, que no se vayan para allá. Ah, No, Miren, ya, es que, muchachos. escucha, es que Meléndez, Hugo, justamente si Sí, la no pueden pregunta sigamos y la con el respuesta debate, de gente, que ¿dónde está está muy la bueno el fuera de debate. contexto allí? Sigamos con el debate. Eso Miren, realmente es miren. como una Sigamos. excusa. ¿no? Dale, Asaf, después se dan su mira que besito en está, privado. mira que Después, está después. Risbel aquí. Mira que está Risbel aquí. Yo esto lo he dicho sin estar presente, Risbel. ¿Te acuerdas que dije yo que tú quieres ir a atacar a los apologetas católicos y yo me pongo neutral y me toca conceder esto? La evidencia está aquí. Mira, el muchacho no sabe que es una falacia circular y cree encontrar una falacia circular. Tú A no ver. sabías que es una contradicción y pretendes encontrar una contradicción. Tienen un problema Porque serio. no sé qué Por es eso una yo digo que ni contradicción. siquiera Bueno, arruinen argumenta la ahora. contradicción es lo que Deja de acaba decir de que tenemos hacer problema, vos. argumenta ahora. Argumenta por qué ¿Entiendes? no es una falacia circular. Perfecto. Contradicción es lo que acaba de Perfecto. hacer vos. Fácil, ahí Perfecto. está. ¿Dónde está la contradicción? Que decís que no, la Biblia no es palabra de Dios. Ahora te dicen, no, yo abrazo lo que dice acá. No, Exactamente. al hacer la declaración que hiciste, no estás abrazando lo que dice tu magisterio. Pero claro, en un contexto no la estoy Es abrazando. totalmente Ajá, opuesto. No, ¿qué no. contexto, Ya Huguito? te probamos, Pero ya te para probamos el que no, argumento, escúchame, para ya el te probamos que no hay argumento, para el ningún contexto. razonamiento, no como yo persona que tengo una creencia, que tengo una fe, Estás que es atrapado, distinto. Hugo. Estás atrapadísimo. ¿Dónde estoy atrapado? Dijiste literalmente lo contrario a tu magisterio. Que vos crees en la Biblia porque la iglesia es más fiable que la palabra de Dios. ¿Y lo que yo digo tiene un sentido y un contexto? No, en sentido No. teológico. ¿Cómo Estás que no? hablando. Mira, Toda mira, palabra Huguito, tiene un Huguito. contexto. Si estamos hablando de cuestiones de fe, vos decís que la Biblia es menos fiable por ser trabajo de copistas. Eso dijiste. No, estás hablando como documento histórico. Después dijiste, bueno, Ok. la iglesia, por venir de la autoridad de Cristo, es más confiable que lo que está escrito. Entonces, yo confío en la Biblia. ¿Por qué? Porque la iglesia lo definió así. Es ese tu razonamiento. Entonces, sí es una falacia circular. ¿Por qué? Porque validas a la Biblia a través de la iglesia porque la iglesia le dio autoridad a Cristo y recaes en la Biblia. Entonces, no salís de eso. Y así validas a tu recaigo en iglesia. la Biblia. ¿Cómo? Date cuenta. Me gusta Pero porque mira, tu iglesia esto no lo dice debatí eso, con un Huguito. filósofo. Es lo contrario. Dale. ¿Por qué no es una falacia circular? ¿Por qué no es una falacia circular? Yo no digo ni siquiera una petición de principio o una, ¿cómo se dice? Una falacia de autoridad. No cae en falacia, no hay falacia aquí. Te voy a explicar por qué no hay falacia. Una falacia es un error en el razonamiento. Sí. ¿Se entiende? Si yo digo que creo en la Biblia porque la Biblia es palabra de Dios y ella se llama a sí misma palabra de Dios, eso es una petición de principio, una falacia de autoridad o un razonamiento circular. Yo creo que la Biblia es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es palabra de Dios. ¿Ves? Eso está mal. Eso es un Ahora, el axioma. razonamiento de San Agustín está bien. Te voy a Eso puede explicar ser un por qué está axioma, bien. no una falacia realmente. Es una falacia. Búscalo, ¿eh? Ahí No, tienes ya a s- Allen. Sí, pero por venir de justamente insuflada de Dios, eso se puede tomar así, literal, como lo que dijiste. Lo que vos Pero estás haciendo es entonces, tu fe razonamiento es circular. irracional. ¿Estás reconociendo, tú estás reconociendo que tú tienes una fe que cae que es en una falacia circular? No, el que está haciendo la falacia circular en este caso sos vos, Huguito.
¿Dónde Vos está sos la el falacia que... circular? Y ya te expliqué 3 veces, bro. Vos estás Eso no es diciendo, falacia vos circular. estás Sí, diciendo que pero vos, mira, vos Basi, validás a que tu no sea tu iglesia a través de la opinión ni la Biblia y la mía. Biblia a través de la Escúchame. autoridad de Cristo le dio a la iglesia. Basi, Eso no que termina no sea tu nunca. opinión ni la mía. Busca un diccionario filosófico. Exactamente, es lo mismo, es lo Lo que he mismo. dicho Yo no es lo prefiero, mismo. yo en todo caso, yo prefiero creer en la Biblia por el mismo testimonio interno de las Escrituras, que eso declara también tu Ok, magisterio, entonces tú estás a que vos crees reconociendo, por tú el estás testimonio reconociendo. interno, vos terminas Bien. creyendo en el testimonio interno de la Biblia para validar a tu iglesia. Yo creo en el testimonio No, interno de la Biblia para ahí hay validar que a la misma matizar Biblia. algo. Mira cómo se escapa el catolicismo. Mira que no estoy siendo católico, solamente estoy enfrentando los razonamientos. Tú y yo, los dos acaban de La reconocer, mayoría del tiempo que haces live no sos católico, te aclaro. pero sí, a mí no me importa, ¿eh? A mí no me importa porque a mí lo que me interesa son los Hugo, razonamientos. ya hiciste 40 short hoy, te cuento. ¿Cómo? Ya hiciste 40 short hoy, digo. O sea, que tú me digas a mí, eso que acaba de decirme Asaf, a mí me agrada, ¿eh? Que se vean que yo no estoy haciendo un sesgo o un proselitismo de la Iglesia Católica. Pero Hugo, no podés no ¿Ves? reconocer, tenés que reconocer que lo que acabaste de decir va totalmente en contra de tu magisterio. Tu magisterio Ok, dice pero déjenme cerrar una textualmente idea, que, hermano. que Miren, no es palabra de Dios porque Basi, ellos lo hayan reconocido, sino Basi, porque te es voy a decir inspiración del una cosa. Espíritu Santo. Eso es Esta totalmente lo conversación, contrario, bro. escúchame, Basi y Totalmente. Asaf, esta conversación le sirve más a ustedes que a mí y que a Richbel. Se los Bueno, digo por tu qué. opinión. Les estoy señalando, pero, Basito, Para ser yo. Ba- No. escúchame. Lo que ustedes acaban de hacer es terrible. Ustedes acaban de reconocer que su fe es irracional, pero, hey, es honesto, ¿eh? Es honesto. Por lo menos lo han dicho. Esas son tus palabras, Y Huguito. ve, Nosotros y lo la tuya, dijimos pará, eso. y la tuya es ¿Lo dijo racional. Asaf o no lo dijo Asaf? Escucha, y la No, racionalidad no. de Hugo es, ¿Dónde lo mi señalo? fe es racional porque mi iglesia dice que mi fe es racional. Apágate, No. apágate. Yo no sé quién dijo que no No. tengo que Ah, pensar. Que no tengo que pensar no. para hacerme católico. Ese no es el Yo razonamiento no dije católico eso. que la fe ¿Y es racional porque la iglesia dice que es racional. por qué tu fe Eso es sería racional? como A que ver, creo en la Biblia porque es palabra de Dios, porque la Biblia dice que es palabra de Dios. Sería lo mismo. No. Te explico. Fíjate que si tú ves esta conversación que tenemos, Asaf, sin sesgo, no te estoy tratando de que pacatear y esas cuestiones. No, solamente entiende algo nada más. hay una gran Después- diferencia entre decir, porque la Biblia lo dice, a que hay un Eso. testimonio interno en las escrituras, no es lo mismo, Voy. en el cual yo Escucha. mediante la razón llego a entender que es palabra de Dios. Voy No es para lo allá. mismo. Voy para allá. Adelante, adelante. Cuando tú dices que tiene un testimonio interno, ¿tú presupones que es palabra de Dios? Claro. Ahí está. Ahí está. ¿Vos por qué presupones que es palabra de Dios? Ah, bien. Va de razonamiento. Mira el razonamiento. Va a ver. Ajá. Los documentos históricos, como documentos históricos, son fiables. Creo Ajá. en la resurrección. El fenómeno violenta minosis, porque ahora me Ujú. enfrento a una realidad que alguien ha Ujú. resucitado. Le creo lo que me dice. ¿Se entiende? Ujú. Le creo lo que me dice. Él valida, le da valor que su palabra, ahora la voy a escuchar por medio de la iglesia y tiene la autoridad de él. ¿Se entiende? Ahora, en nombre de esa autoridad, la iglesia reconoce lo que concierne a quien la instituyó. ¿Ves? Entonces, ahora voy a creer que el documento ya no es solamente fiable históricamente. Ahora es que lo reconozco como palabra de Dios. Para, ¿lo ¿Ves? crees porque lo crees por el testimonio ¿Ves? ¿lo crees por el testimonio del resucitado o por a la autoridad que le dejó a esa iglesia? Va así, porque el testimonio del resucitado, el mismo resucitado, le otorga esa autoridad a ese grupo de personas. Y ese Bien. grupo de personas me va a enseñar todo lo que concierne a la revelación. Y Hasta ahí adivina te lo quién. concedo, hasta ahí te lo Ve- concedo, pero ¿Ves? hasta ahí te lo concedo, ese resucitado ya le dio autoridad a los 39 libros del Antiguo Testamento. ¿Ya te diste cuenta de eso o no? Amén. Asaf, pero es que tú No presupones importa que si sean son 1000. 39 libros también. No, O sea, hay una no presuposición detrás. Bien, O sea, listo, importa ahí que sean está, 1000. paramos ahí. allí. Hacemos una pausa ahí. Pero si me dijiste Probame que no que, importaba que fueran 1000. no, bueno, pero allá Richard ya me está llevando al canon. Bien, ahora Meléndez, probame que en Lucas 24:44 podemos deducir que la ley, Pero profeta y salmos. ¿por qué saltamos para allá si No, acá porque estábamos a bien? Meléndez, ¿por qué vos te crees capaz? No, déjalo a Meléndez que participe, no seas miedoso. Meléndez dice que él me va a probar que Lucas 24:44 son 46, no 39, que lo haga. A ver. Yo no he dicho eso. Entonces, ¿qué me está diciendo? Tú eres el que tienes Que que tú probar eres el que una estás lista. presuponiendo algo. ¡Lo O pruebo! sea, eso es una falacia de petición de principio, Gabriel. Tú tienes No te que partir pruebo. justamente como lo hace Hugo. O sea, desde No te una postura pruebo. neutral. O sea, sin presuponer algo. Porque ya cuando tú presupones, ya tú estás siguiendo una tradición Obligado. como tal. Y tú vas a basarte en esa visión. En cambio, si tú lo haces desde un punto de vista neutral, vas a tener un énfasis más grande, vas a tener una amplitud más grande que te va a llevar a razonar de forma distinta como lo hace. Eso es lo que hace Hugo realmente.
Por eso Mira, Hugo Meléndez, ¿vos siempre crees que va a mostrar razonamientos que quizás un católico va a decir, oye, pero es que eso no es católico, porque Hugo está partiendo de un razonamiento neutral, ¿no? Como él lo está presentando. Y en este caso tú citas Lucas 24:44, ¿no? ¿Qué dice el texto? A ver, Gabriel, ¿qué dice ese texto? te lo parafraseo? Dice, y les habló todo lo que hablaba de la escritura de él. Ajá, Cuando dice escritura, dice en la ley, en los ajá, profetas ajá. y en los salmos. No dice los salmos. Ahí es donde está el error. Dice los escritos. Es lo Se mismo, presupone que son es lo los salmos, mismo. pero ahí está el error, porque Bien, es una mostrame que esos presuposición. escritos tienen los 7 apócrifos tuyos. No Móstrame. tengo Pero por qué él no está mostrarte obligado a eso. hacerlo, porque no lo No está tengo por qué, presuponiendo. porque tú partes por pensar que ahí O sea, está la o sea que escritura para vos, ahora de tripartita ya. repente Jesús tenía un esquema tripartido No es para distinto de los Jesús, judíos. Gabriel, es para el judaísmo precristiano. Para el judaísmo Ajá. precristiano, los O escritos sea y que los había dos, ahí profetas está, tuvieron un mira, proceso había dos histórico de cánones. Está formación. bien, había dos cánones. O sea, No te había dos alteres, Asaf, esquemas. no te No te alteres. estoy hablando de Pará, cánones. ahí va, No te ahí estoy va. hablando de canon porque canon no Pará, había existía. dos esquemas. Listo. Para Meléndez había dos esquemas. Ley, Había profetas. estructuras de escritura. Pará. Pero es que tengo que corregirte porque Pero si partes de un error, déjame la ahora, conclusión va a ser No va a mal. ser un Déjame- error. O sea, déjame Es ahora una aquí. bola de nieve, o sea, tienes que tranquilizarte. Ya está emocionado, Huguito. Ve, ahí ya cambió. Ahí ahora es Huguito el de siempre. Mira, ahí va. Ahora, a ver si te va a reír ahora. O sea que para Meléndez, él va a tener que probar que había dos esquemas para los judíos y para Cristo. Ley, profetas y escritos, y ley, profeta y salmos. Dios mío, el disparate que acaba de decir Meléndez, increíble. disparate que increíble. confirman los académicos, Asaf. Lo académico dice que había dos esquemas. No, ¿Así? que no había ¿No? un canon y la estructura tripartita que tú hablas es posterior. Y de hecho, ¿Posterior? los Probámelo. judíos posteriormente, Pero basándose probámelo. en el libro de Sirácida. O sea, Asaf, probámelo. antes que entres en el debate de Richbel, tú tienes que reconocer que tu exigencia es una petición de principio, es una falacia. Te explico por qué. Porque él no está presuponiendo algo. Él no está afirmando algo. Entonces, cuando tú afirmas, Está afirmando. lo que tú afirmas no tiene validez porque porque tu deducción no sea confrontada. ¿Se entiende? Por lo Lo tanto, pruebo. Te lo pruebo. por lo tanto, escúchame. La única manera que tú tendrías para probar eso es A que ver. tengas en el testimonio de Cristo la lista, no la tienes, ¿ves? Y que tengas antes esta lista en el mismo documento que cita, tampoco la tienes. Huguito, Entonces, para ahí, es para un segundo. problemático. ¿Cómo se llama tu libro? Tradición, ¿verdad? Ajá. Tradición. ¿Y vos sabés por qué Jerónimo decía que los libros del Antiguo Testamento eran 22? ¿Sabes por qué lo decía? Por tradición. ¿por la tradición de quién? ¿Por la tradición de quién, chao, Gabriel? chao. No, chao, nos ¿Por la vemos. Se me tradición de cayó un quién? rayo. Ya No, está. no. Y eso- ¿Cómo Pero tradición por la de quién? tradición de ¿Y la quién. tradición de quién es la que escribe Hugo en el libro? ¿Por la ¿Qué tradición tradición de es? quién? Pero ¿Cómo responde, tradición de libro? quién? Por tradición. Porque ¿De le quién? escribe de manera oral. pero por tradición de quién. ¿Cómo ¿Desde cuándo se pregunta tradición de quién? Claro, puede Claro ser que tradición sí. de los judíos o tradición de los Ah, cristianos. O sea, Jerónimo tenía una tradición pagana. Y ustedes ¿Acaso no hoy... sabías en el- que, no Pará, sabías pará, que pará, Jerónimo pará, fue a pará, Belén para poder pará, estudiar las pará, escrituras pará. en hebreo? Y de Jerónimo, allí fue que aprendió pará, esa idea y empezó a dudar Pará, de los Lisbeth, libros. pará, me toca a mí. Jerónimo en el siglo IV, mandado por el Papa Dámaso, tenía una tradición pagana, pero vos hoy en el siglo XXI tenés la tradición verdadera que le Tradición escribió Hugo en su pagana. libro. ¿Por qué tradición O sea, pagana? que yo le tengo que creer mal al libro de Hugo que a la tradición de Jerónimo. ¿Pero No, por qué ya está, tradición hay gente hoy. pagana? ¿Tú leíste O sea, el libro, ¿de Asaf? dónde sacas esa afirmación? No, yo creo que se ¿Cómo? alteró. Risbel, ya creo que se alteró, Creo que se alteró. No, está estoy razonando, tranquilo. no está pasando. no está Refútenme. Es que procesando estás las haciendo cosas. muchas Jerónimo- afirmaciones que no estás Jerónimo, sustentando, Gabriel. te digo de nuevo la frase. Jerónimo dice que él, por tradición, que le ¿De escuchó, quién? son 22. No dice de quién. Ahí está. Entonces, ¿por qué Pero- Ahí está presupone? qué. Ahí está te qué. hago una pregunta. Pero Razona, pará. razona. Refutámelo. Tradición Refutalo a con Jerónimo. T Pero mayúscula. pará. Que lo Asaf. refute a Jerónimo. Refutalo a Asaf, Jerónimo. Asaf, esto es fácil de reconocerlo por el fenómeno. El fenómeno nos comunica una realidad. Mira, ¿a qué objeto Ahora, fue a ¿desde estudiar? cuándo los católicos preguntan, ¿desde cuándo el católico pregunta tradición de quién? Voy Desde para el Ahora allá. yo momento te que tú pregunto, sabes que hay un la asunción de contexto María detrás. es tradición de quién? Pero ¿cuál es la temática? Pero cálmate. La asunción de María es tradición de quién? Respondan. De los cristianos. Ah, y la de Jerónimo también. No, No, pero escucha. No, Gabriel, No, a ver, no, vamos a es un explicarte algo. chiste. Gabriel, vamos a No, explicarte es un algo. Es fácil. chiste. Los No, académicos señalan que cuando los padres de la iglesia hablan de los libros de la escritura, ellos pueden especificar si es de un contexto judío o de un chiste contexto esto. cristiano. Esto Mira, es un stand-up. Si no tienes Esto es un presente eso, stand-up.
tu conclusión va a Escúchame, ser O errada. sea, el dogma que se definió antes de ayer es de los cristianos, pero lo que dijo Jerónimo en el siglo IV, alguien quiere la tradición. Si no estás viendo Anda. el contexto, pero obviamente. escúchame, ¿Contexto de escúchame. qué? Pero bueno, escúchalo Que primero. le vale, Pero le ten vale la Te estoy paciencia de explicando. escucharlo. Adelante. ¿Qué para no te hable, que altera? no lo escucho. Vamos a ¿Qué te esperar que altera? vuelva O para que sea, lo escuche. Es se lo trato de increíble, explicar y increíble, no. increíble. A ver, vamos. Ahí está. Te hago una pregunta, Saf. Mira, porque a mí eso, por lo menos por eso yo como no pude refutar catolicismo, me hice católico. Bueno, Yo te hago una Yo te pregunta, enseño Saf. si quieres para que te hagas cristiano de verdad. Yo te hago una pregunta, pero mira, ayúdame, mira, ayúdame. Ayúdame aquí, mira lo que pasa aquí en este momento. El sujeto que va a estudiar, mandado por el Papa, que ya te metiste en un problema serio desde mi punto de vista, pero no quiero discutir eso, es San Jerónimo. San Jerónimo va a investigar y va a indagar y va a estudiar con quién en Belén. ¿Me estás preguntando a mí? Claro, para que me ayudes a salir del catolicismo, ayúdame, por favor. ¿Con quién va a estudiar? ¿Con los cristianos de ahí de Belén? Con los judíos. ¿Cómo así? Pero ven acá. no hay que has Pero ven estudiado el acá. canon, Gabriel. No Ajá. que has estudiado ¿Está el bien? canon. No eran Con cristianos. los Ah, judíos. o sea que con lo que él estudió no eran cristianos. Eran judíos. Judíos, Gabriel. Pero no eran cristianos, no eran No, eran no eran judíos. creyentes. Ah, Eran ok, eran judíos. judíos. Ok, listo. Seguí, Perfecto. seguí. Ahora seguí bien, tu la razonamiento. tradición de esos 22 libros, ¿de quiénes Seguí tu- eran? ¿De los judíos o de los cristianos? Ahora te Y algo importante, contesto. Hugo, Ahora te judíos del siglo contesto. IV. Ahora te contesto, Ahí va. va. Ahora te Dale. contesto con Raymond Brown. Mira, Melitón de Sardes, siglo II, 170 al 190. No, y no me interrumpa, ¿no? Nos da el listado cristiano más antiguo del libro del Antiguo Testamento. Un listado muy parecido al que llegaría a ser el estándar hebreo. A ver, ¿y qué tradición tomó Melitón? ¿No era cristiano Melitón? Pero déjame que Pero, sigo. Ahora, independientemente. Orígenes dice que los hebreos tienen 22 libros. Ahí lo está validando los hebreos. O sea que también Jerónimo siguió la tradición de Orígenes. Orígenes, siglo II también. Atanasio, que tuvo maestros judíos. Ah, pero ¿por qué será que los cristianos seguían tanto la tradición judía? ¿Me pueden responder eso? No, pero independientemente tienes que reconocer el fenómeno y la realidad acá, ¿sí o no? A ver, yo te Nuevamente. reconozco que era una tradición judía. ¿Y por qué los cristianos de esos bueno, primeros? entonces ya ¡Pará! Ya ¿Por qué los cristianos? O sea que Atanasio no era asistido por el Espíritu Santo. Huguito, Ahora contéstame vamos a hablar eso. de la asistencia. Pero Te estoy Huguito, Gabriel, ayuda, no sé si te A ver, recuerdas Hugo, la Está- semana va, va. que Estamos puse respetando a el dialogar hebreo, cada ¿no? uno de los Pará, padres que ahí mencionaron. va. Síguelo con Ayúdame esto. a refutar Rippen, pero vamos a tomar en Ahí va, serio lo ahí que va. la Biblia dice, Ahí lo que te el voy. catolicismo dice. Yo te ¿Ves? pregunto, todos estos miembros, todo esto que te nombré, Melitón, Pero si Orígenes, sabes que le concediste el argumento a Pará, Rippen, ¿no? déjame que cierro. Dale, güey. Melitón, Orígenes, Atanasio, Jerónimo, todos estos, ¿no eran cristianos que seguían una tradición, independientemente que sea o no sea judía? ¿Seguían una No tradición? es independientemente. Tienes que ¿Por ver qué cuál es no? la tradición que sigue. Ajá, ¿por qué no? ¿Y por qué nadie refutó esa tradición judía en esos primeros siglos? A ver, si te hablaban de los libros judíos, no eran los mismos libros cristianos. Eran De los hecho, mismos. Orígenes lo deja muy ¿Y claro. cuáles eran los otros? Orígenes lo deja muy claro. Cuando ¿Cuáles citas a eran San los otros? Atanasio, te das cuenta de Esther. ¿Sí? Cuando citas a ¿Ves? Orígenes, te das cuenta de Tobías, de Macabeo. Hay matices. Yo no Cuando estoy citas a pero San para. Agustín. ¿Cómo? ¿De Orígenes qué? Ok. Él Escucha, usa a Primera de Macabeos y a Tobías para hablar de la No, intercesión no de los estamos hablando santos. del uso eclesial. Estamos hablando del estándar. Es que el No, uso no está hablando eclesial del es el uso que va a eclesial. determinar el canon para No. la iglesia. Bien, entonces dame la cita. Yo te estoy hablando de una tradición que seguía. Acaba la refutación. La tradición de la que yo te estoy hablando es la tradición Vamos, Asa, que vamos. seguían Voy los. contigo, Asa. Ahí va. Era una tradición que seguían los cristianos desde el siglo II en adelante. ¿Sí o no? ¿La Ok. tradición que da quién? No importa, ¿la seguían o no? ¿Pero que la da quién? Pero ¿Quién ¿la seguían o menciona? no? ¿La Pero seguían sí o no? Depende Respondeme de eso. quién estás Otra vez, mencionando. Esa es la pregunta. Está agarradísimo. Está No, agarradísimo. pero dime el nombre. ¿Por qué Era- no me dices el nombre? Ok, era una tradición que venía de los judíos, pero ¿la seguían o no los cristianos? ¿Pero a quién estamos hablando? ¿De ¿La quién? seguían o no lo seguían No, los cristianos? es que no Respóndeme. podemos No decirte están si la seguíamos o no agarradísimos. si no das el nombre de quién. Están agarrados. Ya te dije, era la tradición de los judíos que seguían ¿quién? ¿Pero que seguía quién? Eso es lo que quiero saber. Que me digas quién. No, ya Asaf, está. Los Ya, budistas. me cayó un rayo. No, déjate de joder. Respóndame. si No es no, lo no, mismo, ¿qué- mira, qué no digo? es lo Yo mismo les lo que respondo decía a ustedes. Melitón a lo que decía Orígenes. Yo les respondo a ustedes. Cuando me Yo- hacen preguntas, Cuando ¿verdad? hacemos preguntas directas, Yo pero tú quiero estás que haciendo me una pregunta respondan. ambigua porque no das ni Esa siquiera el tradición nombre. judía, ¿la seguían quiénes? ¿Pero cuál tradición judía?
La de 22 libros. Pero la especifica seguía, bien la de quién cuantía. estamos ¿Quién la hablando. seguía? Pero yo te hago una pregunta, Saf. Te voy a No, responder. respóndeme la mía y me ¿Qué voy a quieres que dormir te responda? contento. Dímelo Esa- tú lo que yo quieres que te responda y yo te Ahí respondo. va. Para que Es entremos que en ese es el materia. problema, que Asaf hace muchas afirmaciones la pregunta. gratuitas y ya el Para ser Ahí, presupone inteligible que ahí lo va que la estás pregunta. diciendo. La tradición judía de 22 libros. La De seguían los cuantía. Estamos hablando cristianos. de No, hombre, cuantía. déjame terminar. Pero déjame hacer la pregunta. Mira, No, escúchame. yo estoy haciendo la pregunta, no Pero- es tu Pero canal, tienes que papá. dar el Yo contexto, estoy Asaf, haciendo no la puedes pregunta. simplemente hacer la Es para darte pregunta al aire. No, a mí me toca, hago esa pregunta Dale. y me callo la boca. Dale. La tradición judía de 22 libros, ¿sí? La seguían los cristianos en los primeros siglos, incluso hasta Hugo de San Víctor, incluso hasta el cardenal Cayetano en el Concilio de Trento, ¿sí o no? Ok, respondo. ¿Te puedo responder? Sí, la pregunta es de sí o no. Pero déjame responderte un poquito. Porque ¿sabes por qué? Porque Así, si es por me voy cuantía, a escúchame, calentar el escúchame. agua por el mate, me cayó un rayo acá. Nah, déjate, joder. Sí, hablen ustedes, hablen. Apago el Es fa- micrófono. yo quiero que me ayudes a salir del catolicismo, ¿verdad? Mira, tú me estás preguntando es de cuantía. Tú estás hablando de cuantía de libros. No, ¿De la la tía de tradición. quién? No estoy hablando de ninguna tía, yo. De cuantía. Claro, cuando tú me dices de 22, me estás hablando de un número. De un número. Porque la pregunta que yo haría sería, ¿son los mismos libros de los judíos? ¿Ves? Esa es la pregunta que yo me haría. Los libros que cita Orígenes, los libros que cita San Atanasio, ¿son los mismos libros de los judíos? Era canon hebreo. ¿De quién va a ser? Entonces, Esther estaba. Los Huguito, deuterocanónicos que cita. ya lo expliqué mil veces. Hay matizaciones, hay diferencias, sí las hay, pero el estándar Exacto. de Entonces 22, ahí te das cuenta que no es la el misma estándar, tradición, aunque tenga un número, aunque en señalización de cuantía sea un simil. ¿Te das cuenta? ajá, ¿cuáles son las variables de eso? En ese 22, ¿cuáles son las variables aparte de Con que exista uno. Esther y Baruch? Por eso, con que exista más? uno. ¿Cuál más? Para San Agustín existe todavía. ¿Te das Pero cuenta? el estándar es de 22 o es de 46. Pero ¿cuáles son esos libros que conforman los 22? Ese es el detalle acá. Ese es el detalle, eso es lo que Ahí importa. está. La única variable es Esther y Baruch. ¿Y Bien, sabiduría? Y Baruch que va como sabiduría? apéndice, y Baruch que va como apéndice de ¿Y Jeremías. sabiduría? ¿Y ¿Quién nos Sirácida? cita esta sabiduría? Dame la fuente. Epifanía de Salamina. Dame la Epifanía fuente. de Salamina nos da, por eso es que no podemos confiar en las listas como tal, sino en el uso eclesiástico. Epifanía de Salamina te da 3 versiones diferentes. ¿Sí? Dame la fuente. Él te da 3 versiones Porque diferentes. vos tirás y no pones nada. Bueno, tú no diste ni siquiera la risa, fuente. cuenta acá. Tú ni siquiera diste la fuente de los que citaste ahorita. No mencionaste ni a Orígenes. Sí, no- Raymond Brown, papá. Raymond Ah, Brown, mira. Raymond E. Brown. Ok, ¿Qué te doy la estás buscando? fuente. Gary Michuta. Ponémela. ¿Te léela sirve? ahí. No, ¿Te ponela sirve? ahí. Léela. Dame el libro. Dame la página. Ok. Así como tú me diste la página y el libro de Raymond Brown. Sí, ya te la doy la página, mira. Ya te lo pongo. Gabriel, cuando yo te digo la referencia, me refiero a la obra de la persona que está citando, no del libro que está citando. Yo te estoy citando. O sea que vos sabes más que Raymond Brown. Pero ¿por qué recurres a eso? O sea, ¿no te gusta ir a las fuentes primarias y tú mismo verificar qué es lo que dice el texto? Mira, Esa no es la hablemos gran de fuentes diferencia entre primarias nosotros. porque en esa charla que tuvimos de los concilios te tiraste cada verdura, papá, que después Bueno, yo Eduardo los dejo, Prado te la muchachos, es la actualizó. 1:30. Mira, Acá es muy página- tarde. Acaban de hacer las Página Vamos a hablar. 600, sección canonicidad del comentario bíblico San Jerónimo, página 600. Gabriel, ese es el mismo libro que dice que el Papa Gregorio Magno rechazaba los deuterocanónicos. Sí, Ah, bueno, yo te refuté eso en un programa. refutámelo cuando debatamos. Ahí te lo refuté. Pero Te hice no, un programa en se refuta- respuesta. Se refuta cara a cara, no, eso es reacción, eso no es Bueno, te espero refutación. mañana, te espero mañana. Te espero mañana. Pues sí, mira, yo, ¿sabes qué? Yo lo refuté a Un abrazo, un abrazo, Ok, un te abrazo. espero refuté- mañana. yo Muchachos, refuté a nos vemos Scott otro Khan. día, tardísimo. Yo refuté a Dale, Scott Hugo. Khan. Dale, Huguito, nos vemos. O Un abrazo. sea, ¿qué opinas vos, Meléndez, si yo te digo que yo refuté a Scott Hans? ¿Qué opinas vos? Está bien, demuéstralo. Y bueno, entonces Te vos no estoy me diciendo, refutaste. mañana. Si quieres Vos no me mañana, refutaste. mañana podemos hablar ese Mañana, caso ¿qué día es? Mañana, miércoles, sí, podría ser, no te aseguro, pero puede ser. del Papa San Gregorio Magno. Dale. Vamos o a sea que verificar en Gregorio su Magno no ¿Sí? rechazó no rechazó los deuterocanónicos. Eso es lo que vamos a tratar. Aunque ya O sea, no los traté en mi incluyó, canal. o sea, Gregorio sí los incluyó en el canon. Vamos a verlo. Pero no importa, yo ya te di la fuente. Ahora vos me estás, ¿Cómo estamos que no hablando, importa? no O te sea, vayas del no tema. quieres analizar los Volvamos. datos. Sí, Pero no yo quieres los analizar quiero. los datos. Sí, pero volvamos al tema que estábamos.
las variables del 22 libros. Vos me estás diciendo Epifanio y Salamina, me decís Gary Michuta. Dame la página. Yo ya te di. ¿Tienes el libro de 669 Gary Michuta? 669 del Comentario Bíblico San Jerónimo. Yo doy fuentes. Dámela ahora. ¿Tienes el libro de Gary Michuta? No, no lo tengo. Ah. Bueno, Porque el que lo citas sos vos. el libro es Claro. We Catholic Bibles Are Bigger. O sea, es un libro en inglés de Bien, Gary perfecto. Michuta. ¿Qué, La versión que tengo, qué digamos dice? que es la Léemela. página 85 en adelante. Léemela. Quiero saber qué dice. Así lo anoto y mañana lo busco. Ok, dice, durante su juventud Epifanio se unió a un monasterio en Egipto y luego regresó a Palestina, donde fundó su propio monasterio. En el año 367 se convirtió en obispo de Constancia o Salamina, en la isla de Chipre, donde reinó como obispo hasta su No, vale el muerte. libro entero, léeme la parte esa. No, te voy a leer el contexto, porque eso es lo que pasa, que muchas veces no les gusta ver el contexto, ¿no? Para conocer la situación. Dice, viajó con frecuencia a otros países para combatir la herejía, especialmente esa herejía del originismo, que sin duda le ganó la admiración de Jerónimo. Las obras de Epifanio están llenas de confusión e inconsistencia. Intenta meter su voluminoso aprendizaje en tratados heridos que a menudo son confusos, y su canon del Antiguo Testamento es un buen ejemplo de esta confusión. Epifanio indudablemente sostuvo que los 22 libros del canon hebreo fueron inspirados en la escritura, pero sus pensamientos sobre estos libros, particularmente Sirácidas y Sabiduría, son inconsistentes, porque van desde dudoso pero útil hasta escritura divina y autoritaria. Los protestantes a veces mencionan a Epifanio como alguien que rechazó los deuterocanónicos. Refuta. Escucha, pero termina de escuchar, porque compila 3 listas canónicas, ¿sí? Y tales apologistas a menudo ignoran de que estas listas no están de acuerdo entre sí, porque algunas a veces incluyen el libro de Baruch y la carta a Jeremías, pero otras veces se omiten. Una de esas listas incluye a Sirácidas y Sabiduría como parte de los libros sagrados. Una de Entonces, esas listas. exacto. O sea que Por lo Epifanio tanto, nomás, en ¿y qué Epifanio menciona? nomás ya encontramos Pero 3 escucha, listas ¿qué distintas. menciona Epifanio? Que él lo está siguiendo una tradición judía. Por lo tanto, no podemos confiar en que se ¿A dicen dónde, 22 libros ¿a dónde dice textualmente que dice tradición judía? en el contexto en el que está hablando Ah, Epifanio. pero pará. Ahora yo te voy a pacatear porque la cita que yo te di dice clarito, dice tradición. Y vos tenés este libro de F.F. Bruce, te voy a Sí. decir la página. Déjame que ya te lo busco. A ver dónde está. Página 79 creo que era. Mete un bocadito y va así hasta que yo... Por eso es que yo te dije cuando dialogamos que no podemos confiar en las listas, sino en el uso eclesiástico que se da. Bueno, entonces el parámetro para la definición del canon ahora va a ser el uso eclesiástico, no la definición dogmática de tu iglesia. Ese fue lo que, vamos a decir, determinó la iglesia en los concilios, ¿no? El uso eclesiástico que se da. Uno de los parámetros. Exacto. Sí, pero justamente lo que nosotros estamos debatiendo al principio, ¿verdad? Es que existía, en este caso como la citación de Cristo en Lucas 23 creo que era, ya definiciones de uso de libros que se estaban usando. Cristo menciona el listado del canon hebreo, y en este caso ya para él... No da un listado. Bueno, el compilado en sí, no lo menciona libro por libro, pero ya menciona, digamos, lo que serían los apartados de los libros y se pueden identificar cuáles son, ¿verdad? De hecho, da una estructura tripartita que se está Sí. tomando del libro de Sirácides. Curiosamente, Bien. ¿no? Se Y toma del libro de aún yo Deuterocanónico. tomándote, mientras te voy buscando el texto, aún tomando referencia a Epifanio y Salamina, te siguen faltando ¿cuántos libros de tu canon te siguen faltando ahí, Richbel? Siguen Pero faltando acuérdate que varios, no ¿no? estamos hablando del canon cristiano, sino del canon judío. Página 77. Y mira, y te le voy a acercar ahí. Mira cómo dice clarito. Según lo que he Aquí tengo el libro. oído, dice, eso que está marcado ahí, te le voy a leer la cita, dice, mira, los libros del Antiguo Testamento, por tanto, son 22 en número, porque según lo que he oído, este es el número tradicional de las letras de los hebreos. Es una tradición ¿De a la que quién? está citando. De los judíos. Tradición hebrea, exactamente. Exacto. Ahora, ¿quién renegó Móstrame uno solo que haya renegado de esa tradición hebrea en los primeros siglos. Uno. La cuestión acá es saber cuál de esa tradición es la correcta. Por eso Pero es Epifanio te da, escucha, por eso perfecto, Epifanio te listo. da 3 listas distintas. Listo, Entonces, excelente. ¿en cuál de esas 3 listas confiamos? ¿Cuál de esas es la tradición hebrea confiable? Te lo pregunto. Ahí está. ¿Cuál de esas perfecto. 3 listas es la tradición hebrea confiable? Ahí va, ahí te va. Ninguna de esas 3. Entonces, Pero el ¿por qué estándar confiar hebreo en la sigue, tradición ¿el hebrea? estándar hebreo es de 22 o no es de 22? 22 o 24.
No, 22, 24 es lo mismo. No, no es lo Era lo mismo. mismo. No es lo Era lo mismo. mismo. No es lo mismo. Bien. Por eso es que algunos incluyen a Entonces, aún, Sirácidas y Sabiduría. bien, concediéndote al caso más extremo, ¿cuántos libros tenés ahí? Siracida, Sabiduría. ¿Está Baruch en esa lista o no? En algunas listas menciona Baruch, en otras las No, en excluye. esa que está Siracida de Sabiduría, ¿está Baruch? Creo que no, a ver. No está. Entonces tenés dos. Te faltan, ¿cuántos son? Te faltan 5 todavía. ¿Te Pero das cuenta? independientemente de eso, lo que nos demuestra es que no podemos confiar en ese criterio. Porque no hay una Excelente, pero tradición ahí hebrea está, como y tal. acá cierro y te hago la misma pregunta que te hice en mi primer debate. Mira qué lindo recordar aquellos tiempos. ¿A qué canon se asemeja más? Incluso concediéndote la lista de Epifanio con Siracida y Sabiduría. ¿A qué canon se asemeja más? Por el ¿Al número. tuyo o al mío? Apaguen todo, vamos. Ok, pero Hay un eso rayo. ¿qué te Ah, hace? que la tradición se acerca más a nuestro canon que al de ustedes. Es la misma refutación que te hice en el primer debate que tuve con vos del canon. Bueno, si tú a eso le llamas refutación, pero eso en realidad no es garantía de nada. Es tradición y la tradición se acerca más a nosotros que a ustedes. Chao, Meléndez. Al contrario, el uso eclesiástico confirma el uso de los deuterocanónicos como Sagrada Escritura. No, Por eso fue que me En quedé casos muy esperando variables. que tuviéramos el diálogo de cada uno de los padres de la iglesia y tú nunca lo hiciste. mira, viajemos 8 siglos más adelante y citemos a Hugo de San Víctor. ¿Qué dice de esos libros? Yo también te hice un video refutándote, ¿no? Con eso de Hugo de San ¿Qué Víctor. tipo hace video nomás? ¿Por qué no me llama a mí y leemos juntito el Porque didascálico me quedé de Hugo de San Víctor? esperándote. Todavía me quedé esperándote para lo de los ¿Y qué concilios. dice Hugo de San Víctor de los deuterocanónicos? Hugo de San Víctor ni siquiera da una lista de él. Es lo que hace ¿Bien? recopilar a Isidoro de Sevilla y a San Jerónimo. No, mentiroso. No, además, acá te lo voy a poner el documento antes que te vaya. Vas y ya sé que ya se quería dormir. Ay, Pero... Gabriel. Ya, Bueno, ya ya, ese no ya te van a ser las sirve. 4 de la mañana acá. No, sí, bueno. Pero aclaro, acá Meléndez está mintiendo. Hugo de San Víctor. Vayan a ver el video. Ahí presento el libro. No, ¿qué Gabriel, video? Si yo ahí tengo el están las documento. ¿Qué evidencias. video? No, Richel, no Ahí venga a están las buscar- evidencias. no venga a ¿Por qué no buscar quieres que vistas. vean las evidencias? ¿Por Porque qué no viene a quieres? buscar vistas, nada ¿Por más. qué no quieres que vean Porque las yo lo tengo el evidencias? documento. Yo lo puedo Y no lo buscar has el documento. leído. Seguramente no lo has ¿Cómo leído. que no lo leí? Lo mostré 1000 veces, papá. Pero 1000 muestras la veces. parte que no. A ver, muestra la parte que solamente dice la lista de Jerónimo. ¿Qué pasa con la lista de Isidoro de Sevilla? Dame un segundito. ¿A dónde está? A ver acá. Ese es el problema acá. No hay ningún problema, no seas mentiroso. Vos sos mentiroso. Lo voy a decir así de una. Ya, Sos ya mentiroso. comienza con los acómines, ya se molestó, ya. Ah, no, esta no es. Esta no es. Yo te he invitado, Gabriel. Otra cosa es que tú no quieras dialogar. Y si vas a salir con eso de que quieres vista, bueno, si esa es la excusa que quieres usar, adelante. ¿Dónde está? Habíamos quedado para dialogar sobre el canon, sobre los concilios, y nunca llegaste. Ay, tiene miedo, Meléndez, si sos mentiroso. Yo no estoy No lo diciendo que me tengo, tengas no miedo. lo tengo Bueno, acá a mano. ya eso es Hugo una de San proyección Víctor, tuya. Yo nunca dije Hugo miedo. de San Víctor, cuando tiene la parte que habla sobre las Sagradas Escrituras, da la lista del Antiguo Testamento, cuando culmina y dice son 22, o sea, siglo XII o siglo XI era Hugo, no me acuerdo. Siglo XII, ¿Y a todavía quién Hugo de está San Víctor citando? sigue citando el estándar de 22. ¿A quién Y está después citando? dice, ¿cómo? ¿A quién está citando? A Jerónimo. Exacto. ¿Y por qué no lee más adelante cuando cita a San Isidoro de Sevilla? No, yo no te puedo creer. A ver, vamos a darte una clase rápida, Gabriel. Una clase rápida. Ese libro de Hugo de San Víctor lo que hace es recopilar las creencias de la iglesia. En ese caso, no va a citar solamente su opinión, va a citar la opinión de San Jerónimo y de San Isidoro de Sevilla. Ajá, ¿y qué dice Isidoro de Sevilla? Isidoro de Sevilla reconocía los libros deuterocanónicos como Sagrada Escritura. Por eso Y es que de- los mismos académicos señalan, Históricamente, escucha, los mismos históricamente, ¿quién académicos tiene más señalan autoridad, que no se Jerónimo o puede Isidoro? tomar el testimonio de Hugo de San Víctor, porque en realidad Hugo de San Víctor no está dando su opinión, está simplemente Históricamente, recopilando opiniones de Richel, otros. históricamente, ¿quién tiene más autoridad, Isidoro o Jerónimo? ¿Cómo que quién tiene más autoridad? ¿Y quién es más Más autoridad, influyente. más No, influyente? es Jerónimo. que eso es irrelevante porque ambos eran ¿Cómo que teólogos. No le irrelevante? conviene, claro. ¿Qué Biblia, para qué Biblia se usó para definir el canon si no la Vulgata de Jerónimo? Vamos, Richel. Error, eso es otro error. ¿Cómo que error? Una Fue cosa la es el canon y Vulgata, otra cosa es la vulgata. pero no importa. ¿Cómo que no O sea, importa? ¿hasta qué punto, A ti no te hasta qué importa. punto es autoridad Jerónimo que usaron ti su no te Biblia, importa su nada. traducción, para fiarse de ahí del canon? No me Falso. puedes citar. No, error. ¿Cómo que falso? ¿Cuál fue la Error. Biblia A determinante en ver, Trento? una ¿Cuál fue? cosa es el canon y otra cosa es la vulgata.
Pero ¿quién fue el traductor de la Vulgata? Jerónimo. No, yo pensaba que era Isidoro. Mira vos. Pero ¿qué tiene Va, que ver una Belén. cosa con la otra? O sea, estás haciendo unas conexiones todo ilógicas, No. ¿no? Vos le querés huir para cualquier parte. Al Te contrario, te juro. presento los datos para que tú mismo los razones y Sí, analices. No, si no es que aparte que no presenta nada, simplemente tiras al aire. si Hugo de San organizamos Vito, un debate clarito. del canon, ¿aceptan los dos? Sí, acepto. Risbel, No hay problema. ok. Mientras Gabriel, bueno, no se moleste. Dale, no, yo le voy a moderar a ustedes, les doy tiempo, así no se pisan. Y si quieren hacer un careo de pregunta y respuesta, Uf, y se quitan genial. todo. Dale. Bueno, de hecho lo acepto porque me gustó lo que hizo Gabriel en estos días, ¿no? Y de hecho te felicito, Gabriel. No sé cómo lo vayas a tomar, ¿no? Pero me pareció bien el mensaje que diste, ¿no? En estos días allí con Gabriel Ocio. Fue la reacción que te hizo un canal, creo que es Luis, ¿no? Donde estabas hablando bueno, Sí. de reflexiones y todo eso. Así que, bueno, esa parte me pareció bien, ¿no? Y si vamos por esa línea, pues no hay problema. Obviamente en algunos momentos se caldea la situación, pero No, seguro, pero mientras no, exista yo ahí el ya respeto, trato de no no meterme hay en problema. cuestiones personales y eso, no. Sí. Bueno, No, me parece bien. yo creo Por, que, bueno, acá hay que descansar. Yo creo que todavía no van a llegar por a amor a un Basi, punto. lo Sí, dejemos dormir. pero Gracias. voy a tratar de Debemos conseguir tu descansar, Gabriel. contacto, Risbel, y yo tengo el de Asaf. Entonces ya ustedes ahí me avisan el día y les tiro el link y voy a ser neutral, ¿no? En cuanto a la moderación para que ustedes se puedan sacar todo el jugo respecto a las discusiones Mira, del canal. sería el primer debate que voy a tener, ¿no? Desde hace tiempo. Porque Dale, la dale. verdad no. Bueno, pero a Excelente. modo de diálogo, ¿no? Para que tampoco se sientan muy Sí. presionados. Así, lo que voy a hacer es cuidar nada más los tiempos que no se pisen y punto, ¿no? De ahí se quitan ustedes todo el jugo que se pueda. Gracias, chicos, a los dos por venir. Gracias, Dale, Basi. Saludos, gracias. Brisbane. Nos Dale, vemos. Saludos. nos vemos. Bendiciones, chao, chao. Son las 3:43 de la mañana. Yo me despierto a las 6 de la mañana. Tengo 1 hora y algo para dormir. Pero igual les agradezco a todos por haber estado acá presentes. Catrochos y protestantes también. Por igual, muchas gracias. Bueno, lastimosamente él no lo pudo sobre a Cristian Izquierdo. Le dije por privado que ya tengo que dormir. Gente, estoy destrozado. Laburo normal mañana. O sea, hoy en realidad. Pero seguimos haciendo contenido, mi gente. Así que gracias a todos por haberse subido. No me metí tanto porque se caldearon los ánimos. Y bueno, a criterio juicioso, mi expertise no es el canon. Literalmente tengo que leer mucho sobre el canon. Pero sí, hay buen contenido escuchándolo a Gaby. Y ahí también estuvo un poquito el Partícula y Richvel dando bocadito. Así que, gente, vamos a seguir incentivando este tipo de diálogos. Tratar un poco de mesurar un poco los ad hominem, los descalificativos, etcétera, para poder llevar a un punto de debate. Yo sé que después se caldea todo, después se pudre todo nuevamente, pero bueno, seguimos en esa línea apologética en todo lo que se pueda. Así que muchas gracias a todos. Luis R., Cristianismo Inteligente, mi querido Cristian Izquierdo, perdón, nuevamente te pido por no poder subirte. Ya me tengo que ir. Católico del Cajón, Ángel, mi querido Ángel, Dios te bendiga. Así que, gente, esto va a ser hasta acá. Dios le bendiga. Son 5 horas de transmisión, mi gente. Estamos totalmente locos. Dios le bendiga, gente. Chao, chao, nos vemos.